Os doy la bienvenida al podcast de la que es ya la cuarta temporada de las charlas educativas. Recordad que estos podcasts, en su mayoría, no son más que los audios de las charlas en directo en YouTube y en Twitter Spaces. De ahí que la calidad de la grabación dependerá de la calidad del audio en los directos. Pero como siempre, creemos que vale la pena ofrecéroslos en este formato. Esperamos que os gusten. ¡Empezamos! Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más a vuestras charlas educativas, al space de las charlas educativas, y ya van 36. Como digo siempre, o lo empiezo a decir ahora, que no lo digo siempre, lo digo los miércoles, ¿no? Pero un domingo más, no un domingo cualquiera, estamos en la semana de la LOMLOE. Uf, ¿qué ha pasado de ser la semana de la LOMLOE a los 10 días de la LOMLOE? Porque, bueno, sabéis que el miércoles pasado tuvimos a... y me voy a olvidar de alguien, tuvimos a... se me va a ir alguien, es que lo estoy pensando ahora mismo. Tuvimos a Patri, tuvimos a Pablo y tuvimos a la persona que se me está olvidando ahora mismo, que me quiero... Por favor, la mano amiga, que me diga... Rosa. Ay, por favor, mi Rosa, con lo que quiero a Rosa yo. Tuvimos a Rosa, a Patri y a Pablo, que con esas primeras dudas sobre la LOMLOE, que, bueno, la verdad, a mí me encantó. A mí personal, no porque sean mis charlas, sino por ellas, porque creo que estuvieron estupendas. Pablo también, Quique en el chat, que estuvo ahí ayudando bastante y quitando un poco de peso de encima. Y bueno, pues preparando todo lo de hoy y las dudas que habíais dejado a través de un cuestionario, pues nos dimos cuenta de que era muy largo, que no queremos batir récords aquí. O sea, los spaces, yo más de 2 horas, y es verdad que muchas personas me dicen, cuando pido algún tipo de feedback, que a veces 2 horas, que son 2 horas, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues hablé con Quique, y como Quique está estudiando tanto ahí todas las normativas, etcétera, a nivel autonómico, pues había preguntas muy concretas de algunas autonomías, y por eso, pues el martes o el miércoles voy a quedar con Quique para grabar, y el miércoles, que no iba a haber charla educativa, no habrá directo, pero sí a la hora de las charlas de siempre, a las 9:30, haremos lo que hacíamos otras veces, que haremos el estreno, y Quique, bueno, Quique no se lo he preguntado, pero creo que sí, estará en el chat, ¿verdad que sí, Quique? Yo creo que sí, ¿no? Dímelo, porque a lo mejor... Sí, estaré. Vale. Me veré muy raro en pantalla y en el chat, pero vamos, sí, en los dos sitios. No es la primera vez que lo hacemos, porque lo hacemos con las charlas en abierto. Entonces, que sepáis que el miércoles a las 9:30, las preguntas que no se hayan resuelto hoy, si habéis hecho alguna de cuestionario, o alguna que pueda surgir hoy, que puedan ser un poco específica, pues a las 9:30 el miércoles estaremos en el chat de YouTube viendo ese directo, ese falso directo, para, bueno, pues para seguir con las dudas de la LOMLOE, ¿vale? Y el domingo que viene cambiamos y nos vamos a hablar de trastornos de desarrollo con nuestra querida María José Mas, que ya, bueno, la tengo en nómina, un poco como a Quique, y que va a estar acompañada esta vez de Aarón y de Iván, ¿vale? Que ahora si me pongo con los apellidos ya se me van, pero creo que va a ser un space muy bueno también. Pero como ya llevo mucho tiempo hablando y no estoy aquí yo para eso, pues os doy la bienvenida a todos los que nos estáis acompañando. Muchísimas gracias. Acordaros que si queréis comentar y hacer preguntas, hacedlo con el hashtag de las charlas educativas. Si algo queda pendiente por ahí, nos lo llevamos para el miércoles con Quique, o estoy segura de que Jaume, Mer y Quique también andarán luego viendo lo que hayáis puesto con el hashtag y todo lo que hayáis puesto sobre este space. Creo que ninguno de los tres necesita presentación, pero aún así, en una primera pregunta que tenemos general para ellos, pues ya aprovecharán y si quieren nos cuentan su vida y obra. Que no su vida y obra, pero nos cuentan algo de ellos. Y vamos a empezar por Mer, por profa, y ya se me ha ido hasta por profa de lengua. Ay, Dios mío, cómo estoy hoy. Mer, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos al grano. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ley y qué es lo que menos te gusta? Bueno, buenas tardes, Ingrid, y muchas gracias por haberme invitado a este space. Bueno, como tú dices, yo soy aquí en Twitter profa de lengua y soy profesora de secundaria en un instituto en Jerez de la Frontera, Cádiz.
Y bueno, la verdad es que no me gusta mucho leerme leyes, y fíjate cómo me he acabado haciendo experta en la LOMLOE precisamente por eso, por leérmela al dedillo para asegurarme de que me enteraba, de que la entendía y de que podía aplicarla. Y efectivamente hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan de esta ley. Me gusta que es una ley valiente, que me parece que hace un cambio muy, muy intencionado, nada casual, de la terminología, que se implica mucho en una educación inclusiva, se implica en términos como la diversidad funcional o el dar aprendizajes al alumnado sobre la conciencia del cambio climático, etcétera, etcétera. También me gusta que mejora algunos aspectos de la evaluación respecto de la LOMCE, y en cuanto a mi materia en concreto, me gusta que el enfoque ya no está dividido en bloques estancos y coge una perspectiva, un enfoque más competencial de la gramática. Pero también hay cosas que no me gustan. No me gusta cómo se ha elaborado un desarrollo autonómico que a menudo discrepa entre una autonomía y otra, que es contradictorio a veces incluso con lo que dice la ley, y no me gusta que se ha implantado de una forma acelerada, sin saber percibir, una necesidad que yo creo que es fundamental, que es la necesidad de formación para el profesorado para saber implantar una ley que cambie tantas cosas como esta. Muchísimas gracias, Mer. Efectivamente, además ella lo ha hecho muy bien, te ha silenciado, o sea que es perfecto, siempre después de hablar mejor silenciarse. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Bueno, Mer, creo que tiene que ausentarse un momento, no os lo he comentado. Tú, cuando quieras, dices, me voy un momento, y ya cuando vuelvas, pues ya, ¿vale? Si quieres, cuando vuelvas, me pones ahí un emoticono de estos de colores que se puede poner abajo en el corazón, y así ya sé que estás de vuelta. Bueno, como comentario, ¿vale? Aparte, que no lo hemos hablado. Bueno, Jaume. Vale, gracias, profa. Bueno, Mer, es que me sale profa. Jaume, encantada de poder contar contigo otra vez. Y bueno, cuéntanos un poco para quien no te conozca y qué es lo que te gusta a ti de esta ley y lo que no. Vale, yo soy Jaume y siempre me presento como un profesor de tecnología de secundaria, que es donde he estado, aunque hago unas cuantas cosas más y demás, y la gente me conoce sobre todo por mi hijito, que es Corrubrix. Y ya está, ¿no? Vamos a la ley, que coincide mucho con Mer, ¿eh? Las cosas que me gustan sobre todo es su vertiente más pedagógica y metodológica, como no, la evaluación formativa, porque le da un impulso importante, evaluación continua, el introducir los proyectos significativos, la resolución de problemas. A mí toda esta parte me interesa mucho, la fomento de la lectura y demás. Y las cosas que no... Y una cosa que pasa desapercibida, pero a mí me gusta mucho, que es que por fin tenemos un currículo en primaria y secundaria que está estructurado de la misma forma, exactamente igual, es educación básica, y eso me gusta mucho, que esté estructurado igual, aunque seamos primaria y secundaria dos mundos muy distintos, como mínimo el currículum tiene exactamente la misma forma, con competencias clave y estadísticas y demás. Y las cosas que no me gustan, habría, como siempre, muchas. A mí no me gusta, sobre todo, mucha gente, y Mer lo decía, las diferentes comunidades autónomas están haciendo cosas distintas. Yo creo que ahí tiene un poco de culpa la ley, porque deja conceptos muy ambiguos, y a mí eso no me gusta. A mí me gusta que las comunidades puedan tener margen, tengan ese 50-40% para hacer las circunstancias de su comunidad. Lo que no me gusta es que la ley deje cosas a medias, ¿no? Situación de aprendizaje es el ejemplo claro. Nadie sabe qué son, nadie sabe qué son, porque en la ley no están cerradas. Están presentadas, están abiertas, pero no cierra, ¿no? Lo mismo, competencias clave, al principio, al final, qué relación tienen con las áreas. Presenta conceptos que son nuevos, que son, yo creo, muy, muy potentes, pero que quedan ambiguos, y eso da pie a que luego las comunidades cada uno la interpreta como quiere. Y alguno se pasa, y además, como decía Mer, es capaz de contradecir la ley, que esa es la última, ¿no? Pero a mí esa ambigüedad no me gusta. Y tampoco me gusta que yo creo que no se atreve a ir al fondo. Abre puertas, pero no se atreve, ¿no? Tenemos un ejemplo con las notas finales, ¿no? Deberán ser suficiente, bien, notable y tal. Pero no dice, los números no los cargamos. No. Ahí no se atreve a ir a cargarse los números, ¿no? Entonces hay comunidades que siguen obligando a hacer números y demás, ¿no? Lo mismo haremos proyectos significativos y tal, pero no dice, hay que hacer proyectos globalizados. Tampoco se atreve, ¿no? Lo insinúa, ves que va por ahí, pero no llega al fondo a decir, no, vamos a hacer una cosa disruptiva, y no sé si no se atreve o no es prudente, ¿no?
Pero bueno, para empezar yo creo que estas cosas ya están. Muchísimas gracias, Jaume. Pues vamos con Quique, preséntate, Quique, por favor, porque la gente no te conoce, y coméntanos tú lo que más te gusta y lo que menos. Vale. Yo soy Quique, simplemente soy maestro jubilado, es decir, que soy el más viejo del corral en que estamos ahora mismo metidos. Bueno, paso directamente porque pues, si no me conocéis, pues hola, y si me conocéis, pues ya sabéis que suelo ir directamente al grano. Lo que más me gusta y lo que menos me gusta de la ley. Yo siento discrepar con mi querida jerezana Mer, pero no me parece una ley valiente, me parece una ley cobarde, ya lo he comentado en varias ocasiones. Me gusta mucho lo que es el espíritu que tenía la LOMLOE, es decir, el espíritu que tiene, mejor dicho, no la LOMLOE, sino los reales decretos que desarrolla la LOMLOE. Cuidado porque estamos llamando LOMLOE a unas cosas que a lo mejor no es exactamente lo que es. La LOMLOE es la ley orgánica, la general, la que se aprobó en diciembre, y después tenemos el desarrollo, que son los reales decretos, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces nos referimos a los reales decretos como los LOE, cuando tendríamos que decir propiamente, uy, que yo se estoy perdiendo yo, por Dios, tendríamos que decir el desarrollo de la LOMLOE. Tanto es así que incluso podríamos ver que la LOMLOE y los reales decretos, el desarrollo de la LOMLOE, a veces no casan. Fijaros hasta dónde llega esa cosa de indecisión de la ley que estamos tratando ahora mismo. Es una ley cobarde. Hombre, hay aspectos que, como ha dicho Jaume, son, bueno, la intención de quitar la nota cuantitativa, el numerito dichoso ese que nos va a dar tantos problemas, y lo veremos durante la tarde de hoy, eso no han sido valientes para poder quitarlo. ¿Por qué necesidad? Pues no había ninguna necesidad de poner informes cuantitativos ni de 5 grados, ni de notas, ni de nada. Y lo que ha dicho Mer, por Dios, hay unos desarrollos autonómicos que es para, yo qué sé, levantar el suelo, meterse como el Bob Esponja cuando se entierra en el fondo del mar. Lo mismo. Totalmente absurdos, que no se ha entendido absolutamente nada de todo el espíritu de esto. Me gusta el espíritu, no me gustan los desarrollos, y sobre todo cómo trata el tema de la evaluación y cómo se desarrolla el tema de las situaciones de aprendizaje que no se han entendido. Como dice Jaume, no se han entendido, no se sabe lo que es, cada uno ha entendido una cosa distinta. Entonces, esa indecisión, esa cosa que vamos a dejarlo ahí a ver cómo resulta, eso no me gusta en la ley. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Quique. O sea que veo que vamos a separar aquí cuerpo y alma. El alma la vemos bien, pero luego el cuerpo parece que no casa. Bueno, vamos a seguir con Profa antes de que yo siga hablando. Y vamos con una segunda pregunta que, bueno, como veis, estas primeras coinciden con las que les hicimos también a Patria, Rosa y a Pablo el miércoles. Y para Profa va, ¿en qué te basas para elegir y desarrollar las situaciones de aprendizaje? Vamos ya ahí al grano, ¿eh? Pues sí, o sea, las preguntas no se andan con chiquitas. Las situaciones de aprendizaje es uno de los temazos de la LOMLOE, y bueno, yo la verdad es que para desarrollarlas, en lo que me baso es en las competencias específicas. Para mí las competencias específicas me solucionan mucho la vida, porque al final se supone que yo tengo que articular toda mi evaluación en torno a los criterios, y resulta que los criterios giran en torno de una especie de planetas que son las competencias específicas. Entonces, yo me imagino que depende mucho de la materia y depende mucho también de la metodología del profesor en cuestión. Pero a mí me funciona muy bien el coger mi lista de competencias específicas y ver qué puntos de unión tienen. Y repasando cuáles son los saberes básicos, pues ver un poco cómo puedo movilizar, cómo puedo poner en juego esas competencias específicas, tomando como excusa
algunos de los saberes básicos que a mí me han dispuesto y pensar un proyecto. O sea, el punto de partida es ese, pensar un proyecto que me movilice al menos una o dos competencias específicas. Y ya una vez tengo el proyecto en mente, pues simplemente se trata de elaborar un proceso que te ayude un poco a llegar a ese punto, ¿no? A poner en juego esas destrezas, poder dar explicaciones entonces al alumnado a raíz de esos pequeños retos iniciales, para finalmente ponerte a desarrollar con ello el proyecto final que tú te hayas planteado, que realmente será el núcleo de la situación de aprendizaje. Bueno, esa es mi manera de trabajar, pero como digo, seguramente no es la única. Sí, bueno, seguramente no sea la única, profa, porque es lo que estáis comentando, ¿no? Los tres, que, bueno, pues que se ha planteado, pero que no queda claro, y bueno, se ha hablado muchísimo de esto en Twitter. A una de las personas que he escuchado hablar de esto es a Jaume, que has hablado tú algo de situaciones de aprendizaje. ¿Qué nos dices tú a este respecto? ¿Cómo se eligen, cómo se desarrollan las situaciones de aprendizaje, Jaume? Bueno, yo me baso en lo que he hecho hasta ahora, que en los proyectos, porque al semejar la situación de aprendizaje a proyecto, creo que no sería exacto. En todo caso, un proyecto es una situación de aprendizaje, eso sí, que una situación tiene que ser un proyecto, eso es lo que nos da claro. Y luego, si queréis, lo discutimos. En Twitter lo he discutido mucho con gente de currículum también, pero lo que sí coincidimos todos es que lo que entendíamos como proyectos, esos son situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, hasta ahora, que es lo que hacíamos todos, que éramos proyectos, mi proceso es muy similar al de Mer, ¿no? Partías de las... Bueno, ella no ha explicado, igual hay una segunda parte que también debe hacer, que también hago, partir de las competencias, criterios de los saberes y a partir de ahí montas el proyecto, pero muchas veces cuando estás montando el proyecto es cuando empiezan a salir cosas que no pensabas y te vuelves para atrás, ¿no? A mí me gusta mucho ese camino de ida y vuelta, ¿no? Las competencias en el punto de salida y los criterios y con saberes concretos que cojo para el proyecto, pero al momento que empiezo a desarrollar y pienso esa actividad que van a hacer los alumnos, me doy cuenta que me estoy olvidando alguna competencia o me está apareciendo una de nuevo, luego me voy para atrás y digo, pues no sé competencia, no sé criterio, ¿no? Y al final intento que el puzzle, que no siempre es fácil, acabe montando todo entero y todas las piezas encajen, ¿no? Y acabas teniendo, pues eso, con un proyecto que tienes unas competencias claras, que usa unos criterios concretos de evaluación de los que pone en los decretos del desarrollo del OMLOE, y algunos saberes que en ese momento has querido poner, ¿no? Y eso además, que no siempre es fácil, pensando en que lo que estás planteando sea más o menos cercano al alumno, porque nos podríamos quedar fuera, y yo creo que es importante, no. La situación de aprendizaje no tiene por qué ser real, porque no siempre puedes hacer un proyecto que sea real del alumno, pero sí que esté como mínimo cercano a sus intereses y que ellos puedan acabar de perfilar el proyecto, que no sea siempre vas a hacer eso y sigan como un mueble de Ikea, ¿no? Sino que evidentemente haya unas partes donde ellos puedan acabar de elegir, ¿no? Y así un poco, pues vas haciendo. El primer año, a la primera vez que haces un proyecto, pues funciona como funciona, ves sus debilidades, y si las haces una segunda o una tercera vez, pues ya funcionan bien, una cuarta ya no, entonces ya te aburres tú mismo y está bien ir cambiando. Ahí hay un último ingrediente que a veces lo desmonta todo, que para mí es importante, que es la actualidad. Porque a veces en la actualidad suceden cosas que están claramente ligadas a tu materia, entonces ahí la situación de aprendizaje puede cambiar porque crees que la actualidad hay que ponerla dentro, ¿no? Con todo eso, no sé si ayuda o no, pero es mi forma de funcionar, ¿no? Puede ser un poco caótica, pero es como va, ¿no? Es la que tengo, no tengo otra. Bueno, Jaume, sí, la verdad es que me recuerda a la charla que tuvimos y en el que hablabas de los bocetos, ¿no? Y de toda esa parte de feedback, feedforward, bueno, me recordó a eso. Muchísimas gracias, Jaume. Vamos con una pregunta diferente para Quique, y una pregunta que nos dejaba Thornton Melón 8, ¿vale? Más o menos, para hacernos una idea. La pregunta era... quítale un momento el audio, Quique, ahí... Quita un momento el audio para que no se meta. Vale, decía Thornton, si tienes un criterio de evaluación que ha medido varias... Atención a las preguntas, lo siento porque hay que atenderlas bien porque son unas preguntas, ¿vale? Repito, si tienes un criterio de evaluación que se ha medido varias veces a lo largo de varias situaciones de aprendizaje relacionado con diferentes saberes básicos, ¿cuál es la calificación de ese criterio al final de curso? ¿La media aritmética? ¿La última nota ya que es evaluación continua? Vale, a mí es que me dejáis siempre las más facilitas, ¿eh? Por favor, ¿vale?
Melón 8, a ver qué puedo decir. A ver, yo tengo un criterio de evaluación que lo puedo desarrollar y evaluar, cuidado, digo desarrollar, trabajar y evaluar en distintas situaciones de aprendizaje. Perfecto. Ese criterio de evaluación, que, bueno, lo puedo tener asignado o asociado con distintos saberes básicos. Entonces, voy analizando esos saberes básicos, pero dentro de lo que es el criterio de evaluación. Eso que quede claro. Si tenemos eso medianamente claro, ¿para qué vamos a calificar ese criterio de evaluación cada vez en una situación de aprendizaje? Ya sabéis que yo no soy partidario de la calificación. Entonces la calificación cuando haga falta. En Andalucía calificación trimestral, en otras comunidades la calificación es a final de curso. Bueno, ahí hay mucha variedad, solamente cuando vaya al final. Entonces, yo no calificaría ese criterio de evaluación cada vez que apareciera en una situación de aprendizaje. Yo ese criterio de evaluación lo he tenido que desglosar en una serie de indicadores de logro, seguramente, o bien en una rúbrica, o bien en una lista de cotejo, o cualquier cosa. Algo que desglose en indicadores de logro. Entonces, yo lo que voy anotando, yo lo que voy poniendo, yo lo que me voy fijando es si va cumpliendo esos indicadores de logro de ese criterio. Me da lo mismo que sea en la primera evaluación que en la segunda, que sea a final de curso. ¿Qué hago al final de curso? Ver hasta dónde ha llegado con esos indicadores de logro de ese criterio, y entonces es cuando puntúo el criterio de evaluación. O si es trimestral, hasta dónde ha llegado en este trimestre, pero no puntúo dentro de las situaciones de aprendizaje 1, de la 2, de la 3, de la 4, y después saco la media. Eso no me está diciendo nada. Tendría que fijarme en cuál ha sido el desarrollo máximo de ese criterio y a partir de ahí ya calificar y colocar la nota. Entonces, ni media aritmética, ni última nota, ni nada. La nota la pongo según ese desarrollo final. Creo que he contestado, no sé seguro. Sí, Quique, yo creo que sí que has contestado. Muchísimas gracias, sí. Yo te he seguido, sí. Es que son cuestiones al final que hay que concentrarse bastante para seguirlas, ¿eh? Ya veréis ahora. Vamos con Profa. 3 preguntas. Te voy a hacer las 3 del tirón. Vais a ver que están relacionadas, ¿vale? Si necesitas que te repita alguna, bueno, ellos las tienen, por supuesto, porque si no, esto iba a ser, vamos, esto era un examen oral en toda regla, ¿no? Pero se las voy a hacer para que vosotros las escuchéis y vais a ver que están relacionadas, ¿no? Por un lado es cómo estáis planteando la evaluación y calificación en vuestras materias, ¿vale? Luego teníamos otra persona que preguntaba, tengo muchas dudas de cómo calificar. ¿Qué se pretende en realidad con esta ley? ¿Cómo se puede evaluar a 32 alumnos y alumnas de primero de bachillerato sin morir en el intento? Y nos quedaba ayer una pregunta de Javi Serrano aquí en Twitter que decía, ¿algún consejo para aquellos docentes que estamos hasta arriba de trabajo en estas fechas? ¿Tips para calificar objetivamente? ¿Mejores evidencias que podemos pedir al alumnado para que nos facilite la corrección y el trabajo y no colapsar? Gracias por todo. Ahí te las dejo, profa. Muy bien, mucha tarea. La verdad es que me alegra mucho haber escuchado ahora mismo a mi compañero Quique, porque veo que estamos súper en sintonía en la manera de enfocar esto. La evaluación, pues como dice la ley, continua, por lo tanto desde el primer día hasta el último. Calificación, pues cuando me lo exige la ley, que es el último día de cada trimestre, o el día que se vaya a realizar la reunión de evaluación, o el día antes, pero en torno a esa fecha, y por supuesto al final de curso. Ahora, ¿cómo lo planteo eso para que sea práctico? Pues os voy a explicar cómo lo hago yo. Yo como instrumento utilizo muchísimo la observación diaria en las distintas tareas que vamos realizando en el aula, y además les pido algunas actividades que vamos elaborando, el producto que sea, pues que puede ser de diversos tipos, que me lo entreguen. Y eso es lo único que utilizo para evaluar y para calificar, porque este año además es la primera vez, yo siempre hacía muy pocos, pero es la primera vez que no estoy haciendo ningún examen.
Y luego mi cuaderno de profesora lo tengo organizado por carpetas. Tengo una carpetita para cada una de las 10 competencias específicas que tiene mi asignatura, y esa carpetita tiene dentro pues los 2-3 criterios correspondientes. ¿Y qué tengo dentro de cada uno de los criterios? Pues tengo mi lista de cotejo, que en mi caso es lista de cotejo, para cada uno de esos criterios, donde yo tengo los indicadores de logro que creo que el alumno y la alumna deben conseguir. Entonces, según yo voy planificando las situaciones de aprendizaje y las voy desarrollando y vamos haciendo actividades, pues tengo mis momentos, yo tengo en mi diario de aula, yo tengo anotado, hoy se van a movilizar esta competencia, o se van a movilizar estos criterios, y estoy pendiente. Y a veces simplemente me anoto una marca, una observación, que puede ser un pequeño comentario escrito, o puede ser simplemente, yo utilizo mucho el semáforo, ¿vale? Voy marcando, si todo va avanzando de manera normal, pues me pongo el amarillo, si el alumno va muy bien, le pongo el verde, si veo que me llama la atención que va por detrás de lo que yo en principio esperaría, pongo el rojo, que significa para mí que tengo que tomar algún tipo de medida, que tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer con ese alumno. Y me voy marcando cómo va con esos indicadores de logro de los criterios. Apunto siempre la fecha de cada una de esas observaciones, y bueno, si veo que el alumno ha alcanzado un hito, ¿vale?, que no le salía y hoy le sale, pues aprovecho y ese día sí, a ese alumno concreto, no a toda la clase, le pongo una nota. Pero como nota, sí, momento para poner la nota, para mí es el final del trimestre. Cuando yo tengo en mi carpeta de cada uno de los criterios, tengo todas esas anotaciones que he ido haciendo, a lo mejor he apuntado algo que le costaba un poco, he tomado una nota escrita, y sobre todo he ido marcando cómo van en cada uno de los indicadores de logro, y eso me hace llegar finalmente a una conclusión de en qué punto está el alumno a final de trimestre en cada uno de esos criterios. Y ya, pues lo único que tengo que hacer es la media, y tengo la calificación, que yo tampoco estoy muy cómoda con el hecho de seguir manteniéndolas, pero bueno, nos dicen que las tenemos que mantener, y creo que es la manera de sacarlas sin quebrarnos mucho la cabeza. Paso a la segunda pregunta. ¿Qué se pretende con esta ley, ¿no?, que nos genera tantas dudas? ¿Y cómo se puede evaluar a 32 alumnos y alumnas de primero de bachillerato sin morir en el intento? Pues yo lo que te diría es que no nos agobiemos pensando que tenemos 20 y tantos criterios, o 19, o 29, o los que sean, los que tenga cada uno. Yo suelo tener 22, 23 en cada una de las materias, sino que hagamos un enfoque realmente práctico de las pruebas que ponemos al alumnado, ¿no?, de las actividades que les hacemos hacer. Vamos a intentar que sean actividades multicompetenciales, que movilicen varias competencias. Los criterios están organizados, están agrupados en torno a esas competencias porque están relacionados con ellas. Entonces, si yo planeo una actividad que movilice 2 o 3 competencias, me está sirviendo para ver cómo ese alumno va en 6, 7, 8 criterios de una sola vez, sin tener que quebrarme la cabeza en estar diseñando una prueba por cada criterio, cosa que he visto en algunos compañeros, y claro, yo entiendo que nos entre ansiedad solo de pensarlo. Entonces, se trata de intentar que estas pruebas nos sirvan para evaluar los máximos criterios posibles, pero con las mínimas pruebas posibles. Y por último, un consejo para aquellos docentes que están hasta arriba en este momento. Bueno, a lo mejor os vais a reír un poco, pero yo lo que recomiendo es organizarnos bien el trabajo y evaluar desde principios de trimestre, no dejarlo para el final. Lo mismo que le decimos a nuestros alumnos. Pero bueno, si resulta que nos ha pillado el toro, que es un poco demasiado tarde, que tenemos pocos indicios de nuestro alumnado, ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor me estoy repitiendo mucho, pero yo pienso que lo que hay que hacer es buscar cuáles son los puntos de unión entre las competencias que hemos trabajado, y buscar una manera de diseñar alguna prueba, no necesariamente un examen, por favor, que nos ayude a movilizar, a recoger evidencias en torno a los criterios de esas competencias que hemos trabajado. Que en teoría debemos tener una rúbrica o debemos tener una lista de cotejo de esos criterios, pues simplemente se trata de intentar diseñar alguna prueba
que nos ayude a ver el grado de logro de estos criterios en cada alumno, cada alumna. Y bueno, pues organizarnos un poquito mejor para el siguiente trimestre. No sé si me he explicado, es mucha tarea y no sé si me he dejado algo en el tintero. Ingrid, regáñame si hace falta. Te has explicado muy bien, además yo creo que has dado muchísimas ideas prácticas para que la gente pueda ir reflexionar y adaptarlo a sus contextos. Antes de pasar a Jaume, un comentario por aquí que nos deja Beatriz, lo deja así en el aire, pero estoy segura de que si alguien le contesta con el hashtag de las charlas educativas le ayudará. Beatriz dice: hay criterios tan amplios que no sé por dónde empezar para concretarlos en indicadores. Estoy pensando en el currículum de matemáticas de la Comunidad Valenciana. Este año estoy en un curso par, pero si estuviera en uno impar no sabría muy bien qué evaluar. Lo deja ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí un poco en el aire. No hace ninguna pregunta, pero bueno, ahí queda el comentario de Beatriz. Os recuerdo a todos que, aunque estéis comentando dentro del space, para sacarlo ahí en antena, como quien dice, utilizad el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Porque es como puedo verlo yo a la vez. Jaume, antes de pasar a las preguntas que teníamos concretadas para ti en nuestro guión, ¿vale? Surge una pregunta que hace Inma Unzueta y que dice: Jaume Feliu. Entonces, si se dirige a ti directamente, pues se dirige a ti. Y dice: ¿el término conocimientos básicos puede ser malinterpretado como equivalente a los contenidos? El término conocimientos básicos puede ser malinterpretado como equivalente a los contenidos. No entiendo por qué malinterpretado. Pues entonces lo vamos a dejar ahí, Inma, si quieres nos lo... Para mí los Didi. conocimientos básicos son contenidos, sí. No hay problema. Pues... Yo diferencio contenidos de habilidades y para mí los conocimientos básicos no entrarían habilidades, pero bueno, ahí podemos discutir, ¿eh? Si dentro de los conocimientos básicos hay habilidades, no. Mejor hablar de contenidos, sí. Así no hay duda. Vale, pues lo dejamos ahí en el aire por si alguien más quiere luego comentarlo o por si Inma nos quiere aclarar un poco a qué se refería, ¿vale? Bueno, Jaume, pues vamos con tus 3 preguntas en una. Venga, voy con ellas. Vamos allá. Por un lado era la misma que Amer, ¿no? De cómo estáis planteando la evaluación y la calificación, pero luego teníamos una pregunta por aquí que además alguien la ha vuelto a dejar hoy, pero no he recogido el nombre, perdonadme. Ponderar sí o ponderar no, ¿por qué? Si ponderamos, ¿cómo? ¿Vale? Y luego, la última era lo mismo. Me gustaría plantear la pregunta: ¿qué pasa con la ponderación de las competencias específicas? Hay opiniones diversas entre docentes y profesorado y entre los inspectores. Aún no he leído una respuesta que me convenza. Ahí. Vale, sin problema. Yo estoy muy de acuerdo con Quique, va a ser fácil la respuesta, pero voy a unir todas las respuestas en una sola, que lo voy a tocar un poco todo. Yo cuando me dicen ponderar sí o ponderar no, primero aclaro que hacer media aritmética es ponderar, porque hay gente que piensa ponderar si intenta solo en dar pesos distintos, no, si das el mismo peso a todos, eso también es ponderar, con pesos iguales, pero también es ponderar. Tanto hacer media también es ponderar. Yo pondero o hago medias solo cuando me obligan. Si no me obligan, no lo hago. ¿Por qué digo cuando me obligan? Bueno, porque los decretos nos marcan criterios para finales de ciclo. ¿Vale? Primero, segundo de primaria, tercero, cuarto y sexto, ¿no? Por lo tanto, yo sí, y lo mismo en la ESO, ¿no? Hasta tercero de la ESO o cuarto de la ESO. Si yo estoy en primero de la ESO y me toca dar notas a final de trimestre porque me obligan, ¿vale? Yo voy a tardar algunos criterios y algunos no, porque todo eso tengo un trimestre, ¿no? Claro, si he tocado dos criterios, está clarísimo para mí, ¿eh? La ley no marca qué criterios son más importantes que otros. Por lo tanto, cuando llega a final de ciclo, para mí todos los criterios van a valer lo mismo, eso está claro. Pero es verdad que dentro de un trimestre, si tengo que dar notas sí o sí al final del trimestre, es posible que un criterio lo haya trabajado mucho más que el otro. Entonces, si en mi materia, que es de tecnología, me obligan a dar una calificación al final del trimestre, por eso digo si me obligan, claro, yo tendré cada criterio donde ha llegado el alumno. Si me haces hacer una nota sí o sí, pues voy a tener que hacer una media. Si a uno le he dedicado mucho más tiempo que otro, porque he trabajado mucho más ese criterio que otro, el sentido común diría, pues pondéralo porque a uno no sería representativo, ¿no? Si me obligas a dar una sola nota para mi materia, pues voy a tener que ponderar criterios sí o sí. En el trimestre, pues voy a ponderarlo por el tiempo que he dedicado. En el curso puede ser también que lo haga para el tiempo que he dedicado. A los 2 cursos al final de ciclo, ahí no. Los decretos marcan los criterios que hay
Lo que no puede ser es que ahora yo decida que uno vale más que otro. Si la ley no lo ha dicho, yo no veo motivo para decir que uno vale más que el otro. Por tanto, si doy notas al final de ciclo, pues voy a hacer media aritmética, como decía, porque me obliga, en este caso la ley, a dar una calificación, ya sea con numérico o con sea suficiente, excelente, notable y tal. Se han hecho una calificación de escala de 4, de 5 o escala de 10 o de 100, que hay quien pone decimales y tal, ¿no? Por lo tanto, cuando me obligan voy a ponderar. Si no me obligan, yo no pondero. Yo con los alumnos siempre hablamos de criterios. A mí me gusta especificar, por le decía la pregunta que no recuerdo que te hacía o que decías tú, cómo concreto eso. Y yo hablo mucho de objetivos de aprendizaje y hay gente que me mira un poco mal. A mí, cuando me enfoco un trimestre, cojo la competencia específica, cojo los criterios, cojo los saberes, todo es muy amplio, todo es muy abstracto, y entonces a mí me gusta, pues mira, eso lo concreto en un objetivo o 2 o 3 objetivos, ¿no? Que eso es lo que yo voy a medir. Si alguien me dice, son criterios, vale, son criterios, no digo que no, pero son criterios que he concretado, con qué saber lo voy a mirar, exactamente en este trimestre que lo vamos a hacer y demás, ¿no? Yo sí que voy a ese nivel y trabajo, como decías tú antes, si recordabas, y en mi clase lo hago siempre, pocas actividades, como decía Mer, que toquen varios de estos objetivos que yo he definido y he concretado, porque si no, estamos en las nubes y no sé qué tengo que trabajar, porque son todos muy abstractos y yo quiero poner los pies en el suelo. Entonces, ahí sí que trabajo por pocas entidades que toquen varios de estos objetivos y trabajo por prototipos, ¿no? Entonces, haremos un prototipo, vamos a analizar con una rúbrica o con una lista de cotejos si estamos llegando o no, pues en calificar. Pues mira, ahí estamos bien, pues vamos a hacer un segundo prototipo y ya sabéis que yo trabajo, si me habéis conocido, yo trabajo mucho. Al final del trimestre sí que vamos a ver cuántas actividades teníamos, a ver este criterio, en qué actividades hemos trabajado, en la 1 y la 3, ¿por qué? Como decía bueno, ¿por qué una sí la noto? A ver qué ha pasado, ¿dónde ha llegado? ¿Qué ha llegado más? Y decido ese criterio donde ha llegado el alumno. Si hay que dar la nota, pues tendré que ponderar porque tenía 2 o 3 criterios. Pues, si me haces una tontera, pues la voy a dar, ¿vale? Me gustaría a mí que me dejaran, por ejemplo, pues yo soy de tecnología, pues al llegar al final del trimestre me haces un informe sobre caritativo, me explicas los objetivos que tenías y pones el alumno qué dificultades ha tenido en cada uno de los objetivos. Y ya está. Eso sería mi utopía, ¿no? Entonces ahí no haría ni medias ni nada porque no haría falta. En las comunidades hay algunas que obligan, otras que no, pero aunque la comunidad no obligue, al menos en mi caso, los centros que he estado siempre, el centro te obligaba, no obligaba a la comunidad. Yo en Cataluña teníamos la posibilidad de dar solo notas al final del curso, pero todos los centros, todos no en Cataluña, ¿no? Pero la gran mayoría de centros en Cataluña, todos los que he estado yo, decían que en trimestre había que dar una nota con una escala de 4 o de 5, ¿no? Pues ahí aparece la ponderación, no por gusto, porque hay que dar una nota que para mí es lo que no me gusta y hay que hacer, pues hay que hacerlo. Estamos de acuerdo y ya está, ya cambiaremos los centros alguna vez, ¿no? Y creo que con esto más o menos he respondido a todas las preguntas, no sé si me he dejado alguna, pero yo creo que están las 3 más o menos respondidas. Yo creo que sí, Jaume, muchísimas gracias. Bueno, seguís poniendo comentarios muy interesantes con el hashtag de las charlas educativas. Tenemos por ahí a otra persona que no conozco, a David Gándara, que ponía, por ejemplo, una idea para que no nos falten evidencias en cada criterio es con un portafolio donde el alumno es responsable de colocar sus mejores evidencias para cada uno de los criterios. Pueden tener listas de cotejo para decidir cuáles son las mejores evidencias. Bueno, y otros comentarios que están llegando por ahí. Vamos a seguir un momento con este tema y le vamos a preguntar a Quique en este caso. Otra pregunta que nos llegaba, que decía Jaume, ¿quién la ha hecho? No todas habéis puesto no todas las personas, o casi nadie ha puesto realmente su nombre en el cuestionario, salvo 2 o 3 personas, así que por eso no salen los nombres, ¿no? de quien hizo las preguntas. Pero otra pregunta que nos dejaban era, ¿es cierto que no se pueden ponderar los instrumentos de evaluación para calificar, señor Quique? Bien, vamos a ver, depende de la comunidad autónoma en la que se esté. O sea, yo he visto, en la legislación, decretos y órdenes no viene. Sin embargo, en las sesiones de formación o de información, que no sé cuál será de las dos cosas que se han dado a profesorado y equipos directivos, en algunas comunidades han mostrado diapositivas en las cuales se ponderan las competencias específicas, los criterios y además los instrumentos de evaluación. Se ponderaban las 3 cosas. O sea, había una triple ponderación, triple porcentaje de cosas impresionante.
Después hay comunidades en las que solamente son dos cosas las que se ponderan. Se ponderan las competencias específicas y se ponderan los criterios de evaluación. Y después hay comunidades por ahí en las que no se pondera nada, ni criterios de evaluación, ni instrumentos de evaluación, ni competencias específicas. Tenemos de todo. Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado saber de qué comunidad autónoma ha surgido la pregunta, porque es distinto contestar dependiendo de la comunidad. En teoría, si se pondera, que no se debería ponderar, un instrumento de evaluación, ese instrumento de evaluación estaría referido solamente a uno de los criterios de evaluación. Yo no puedo ponderar un examen, una actividad o cualquier producción final, cualquier cosa con un solo numerito si está afectando a 2, 3 o 4 criterios de evaluación. Entonces, yo tendría que saber distinguir muy bien a qué criterio estoy asignando ese número dentro de ese instrumento de evaluación. Si he asignado a un criterio de evaluación varios instrumentos, pues un examen, una exposición oral, un trabajo, un mural o lo que sea, bueno, pues puedo evaluar o puedo ponderar ese instrumento dándole mayor profundidad a uno que a otro de esos, ¿sí? Pero no sería. Porque es que el objetivo final es ver si se consigue el criterio de evaluación, no ver si se supera un instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación me sirve a mí para ver si se supera el criterio, pero nada más. Y a partir de la superación del criterio hago o pongo lo que es la nota. Por tanto, ponderar instrumentos de evaluación, yo creo que eso es una rémora que tenemos de las leyes anteriores, del numerito y de la fijación numérica calificatoria. Entonces, por mi parte, dependiendo de la comunidad, podría responder sí o no. Gracias. Vale, gracias. Vale, muchas gracias, Quique. Bueno, tenemos por ahí a Inma que nos aclaraba un poquito, que decía que los responsables de formación llamaron la atención, bueno, pone una persona concreta, no sé, porque en sus videotutoriales usaba como sinónimos lo de los saberes y los conocimientos, diciendo que mezclaba conceptos, pero que tampoco lo explicaban con claridad. Bueno, yo creo que tenía la duda, ¿vale? Lo tenéis ahí con el hashtag de las charlas educativas si le queréis preguntar a Inma, sí. ¿Me permite un momentito en base a esto? Sí. Bien, vamos a ver. Los responsables de formación tenemos que distinguir entre lo que son los responsables de formación y las personas que están dando formación. Es que estoy viendo últimamente muchos tweets, sobre todo, en los cuales se están mezclando los conceptos. Una cosa es la persona que piensa y diseña lo que puede ser un curso de formación o una formación en cascada o lo que sea, y otra cosa es las personas que están dando esa formación. Cuidado, es que si le llamaron a esa persona la atención, bueno, pues podría ser, no creo que se fuesen las personas que están dando formación, sino ese responsable que piensa cómo puede ir la formación. Entonces, hay personas que se han partido el alma realizando cursos de acuerdo a llamar, estoy pensando en con 2 personas en concreto, de acuerdo a una idea que le han dicho la persona responsable de formación, y esa persona lo han hecho maravillosamente. Lo que pasa es que la idea es que ni está clara ni se puede llevar con la prisa que se está llevando ahora mismo. Entonces hay ese desconocimiento general que no nos está permitiendo ni avanzar ni formarnos correctamente. Y perdón por la interrupción. No te preocupes, Quique, siempre que quieras. Bueno, están quedando por aquí unos comentarios muy interesantes. Bueno, teníamos por aquí a Ana, que decía algo que se comentó el miércoles en la primera sesión de dudas, que decía, ponderando corremos el riesgo de darle más o menos importancia a los criterios, ¿no? Algo que estabais aquí hablando los tres y que el miércoles veo por ahí que está Patri
y también se comentó. Precisamente tenemos por aquí a Patrick, que estuvo el miércoles con nosotros, y dice: no sé por qué se sigue preguntando por ponderar los instrumentos, no se necesita que la ley lo prohíba literalmente, solo entender cómo se interpretan las leyes y saber que es un instrumento de evaluación. Y Julián, que nos dice: yo no pondero porque entiendo que ser competente es un camino a través de los objetivos o criterios de evaluación. Y bueno, muchísimos más comentarios que estáis dejando por aquí muy interesantes con el hashtag. Os animo a usarlo y para poder hablar entre vosotros, porque creo que hay debate por ahí. Vamos con profa de lengua de nuevo, Mer, y una pregunta que era específica para ti, de Ángel Caravaca 15. Decía: la pregunta va hacia profa de lengua. ¿Cómo enfocas el estudio de la gramática con la nueva ley? Bueno, pues a mí la verdad es que esta pregunta me encanta, me gusta muchísimo, no me esperaba que me la hicieran en una sesión en principio dedicada a la evaluación, pero oye, yo feliz de hablar de esto, y Ingrid me va a permitir que reflexione un poquito sobre esto. La verdad es que la nueva ley a lo que nos está invitando es a un enfoque que sea todavía más competencial, y digo todavía más porque leyes anteriores ya tenían un poquito esa dirección, pero buscan un enfoque todavía más competencial de las materias, de las asignaturas, y eso incluye en concreto la gramática. Claro, muchos se sorprenden al revisar un poco pues cuáles son los saberes básicos que se incluyen y el tipo de criterios, porque no encaja mucho con nuestra idea previa de lo que era impartir la gramática en una asignatura como lengua. Pero la realidad es que el alumnado ya nos lo estaba demandando hace muchísimo tiempo. Cuando dábamos en las clases el análisis sintáctico, seguro que los profesores y profesoras de lengua que me estén escuchando, vamos, lo tienen clarísimo, el alumnado siempre nos acaba preguntando: profa, ¿para qué sirve esto? ¿Esto para qué me ayuda? Y siempre les damos unas respuestas así muy algo crípticas, ¿no? Diciéndoles cosas como que la sintaxis pues les ayuda a pensar mejor, porque les ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto, o que les ayuda a escribir mejor, porque ya no van a cometer tantos errores gramaticales. Pero la realidad es que luego en las clases hacemos mucho análisis sintáctico y ni les enseñamos a pensar, ni les enseñamos a escribir mejor tomando como base esa sintaxis. Entonces, desde mi punto de vista, ahora, de repente, con este nuevo enfoque, pues la estructura sintáctica empieza a importar un poquito menos, y el enfoque de la gramática debe estar, según los criterios, en pensar, precisamente, porque los criterios nos dicen que debemos ayudarles a reflexionar sobre sus propias elecciones lingüísticas, y también se enfocan precisamente en escribir, porque hay otro criterio que habla de que el alumno sea capaz de mejorar los propios escritos gracias a la reflexión lingüística. Entonces, ahora de repente se está enfocando, por fin, en competencias, en el para qué sirve la sintaxis, y no tanto en sé hacer un análisis de cajas de una oración. Y yo la verdad es que lo voy a enfocar así. Vamos a analizar cosas que han escrito otros, a veces en medio de una lectura, otras veces directamente. A mí me gusta mucho llevar a mis clases titulares, o llevar títulos de vídeos de YouTube, o llevar, no sé, cosas que me salen muchas veces navegando por la red, tweets y cosas por el estilo, para analizarlos y para ver por qué se ha escrito de esa manera, si hay lugar a ambigüedad o no hay lugar a ambigüedad, cómo podemos solucionar esas expresiones y cosas así. Y también les voy a hacer, analizar un poco la gramática de lo que ellos mismos escriben. Entonces, de esa manera estamos desarrollando estos dos enfoques, estas dos líneas que nos marcan los criterios. Y la verdad es que sé que nos entra mucha ansiedad de pensar, bueno, pero es que entonces, claro, siempre está el argumento es que luego en selectividad les piden análisis sintáctico. Pero bueno, precisamente se plantea, no sabemos a dónde va a ir a parar, que va a cambiar el modelo de las pruebas de acceso a la universidad. Y en todo caso, nuestro enfoque en la educación básica no tiene que ser centrarnos en la selectividad, ni mucho menos, y bueno, el bachillerato ya también tendrá que adaptarse cuando se cambie el modelo de estas pruebas de acceso. En todo caso, desde mi punto de vista, esto tiene muchísimo sentido, porque en otros países no se estudia análisis sintáctico cuando se estudia la lengua materna. En la enseñanza de las lenguas, pues lo que se hace normalmente es
escribir mucho. Y precisamente yo creo que por eso los estudiantes en otros países, en general, a las mismas edades que los nuestros, suelen escribir mejor. Quizá, desde mi interpretación, porque no se enfocan tanto en un análisis estructural de la gramática y sí se dedican mucho, normalmente tienen que entregar muchísimas redacciones que se les devuelven corregidas, muchas veces con observaciones gramaticales, y ven la gramática desde un enfoque bastante más práctico del que tradicionalmente en nuestro país se le ha dado. Así que yo voy un poco en esa línea de enfocarme más en ver la gramática de algo para reflexionar y ver la gramática de algo para mejorar lo que escribo y menos en el análisis sintáctico. Pues muchísimas gracias, Mer. Muchísimas gracias por tu intervención. Antes de pasar de nuevo a Jaume, teníamos por aquí otro comentario interesante de Cristian Negre. A ver si lo he dicho, siempre me confundo con tu apellido. Por favor, pónmelo, ¿vale? Porque seguro que lo he dicho mal otra vez. Bueno, de verdad que no tengo perdón. O sea, contigo vamos, en fin. Cristian, ¿vale? Nos dice, este es el segundo curso en el que hago partícipe al alumnado en su calificación a partir de un autoinforme y de algunos productos complejos en los que incluyo los criterios de evaluación que haya escogido. Tengo grupos de 20 y 30 alumnos en tercero y cuarto de la ESO. Es que están saliendo propuestas muy interesantes, que yo os animo a repasar también. Por favor, dímelo del apellido, Cristian, que siempre meto la pata contigo. Vamos con una pregunta como de 6 líneas para Jaume. Dice, hola, gracias de antemano a los organizadores y ponentes. Tengo una petición y una pregunta, Jaume. Petición para Jaume. Con su gran invento con Rubrics, ¿se podría crear algo para que se pueda evaluar cada competencia por alumno? Y luego dice, la pregunta es, ¿cómo hacemos a la hora de entregar un examen? ¿No ponemos nota? ¿Qué ponemos? ¿Qué decimos exactamente al alumnado? ¿Dónde se evaluaría y pondría la falta de tareas o la falta de puntualidad en clase? Gracias. A ver, tenemos ahí tres cosas muy distintas y la última voy a hacer para pincharte, para que salte y para de saltar. A ver, lo de Corrubrics, pues ya sé para eso, ¿no? Ya sirve Corrubrics para evaluar las competencias de los alumnos. Yo lo uso para eso. Cuando construyo rúbricas con los alumnos y intento siempre construirlas con los alumnos, es justamente para evaluar sus competencias a través de los criterios, y cuando construimos la rúbrica no es basado en cómo debe ser la tarea solo, sino a qué competencias tengo que conseguir a través de la tarea. No, yo las construyo así. Lo que nos guía para hacer la rúbrica es los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta, ¿no? Y entonces yo lo hago así. Si me habla de calificar, entonces ya no me interesa, ¿eh? Si lo que quiere es calificar al alumno directamente, que le está dando nota y tal, ahí ya no entro, ¿no? Pero si es así, yo lo hago de esta forma, justamente, que la construimos justamente para evaluar esas competencias. O sea que en ese sentido la petición de Corrubrics, o no lo he entendido o ya espero que sí. La segunda, que habla de exámenes, pues teniendo en cuenta que hace ya 3 años o 4 que no hago ningún examen, no sé si soy más adecuado para contestarla, pero pone eso, si debemos poner notas, más de una nota, si no ponemos ninguna, es exactamente qué decimos al alumnado. Si usamos como un instrumento más el examen, deberíamos ver qué criterios estamos valorando ahí, ¿no? Si tú tienes claro que con ese examen estás valorando pues 2 criterios, pues yo creo que el feedback que le vas a decir al alumno, yo no iría con notas, en todo caso sería claramente hacia estos 2 criterios. Y en este criterio teníamos pum, a través del examen vemos esto y se le explicaría, ¿no? Por tanto, yo no daría notas porque sabéis que se ve sin notas, sin claro, pero en todo caso el feedback que lo doy, yo sí le doy el feedback orientado a los criterios que estaba mirando en ese examen, si es que hacemos examen. Lo mismo me serviría para un producto final o lo que sea, ¿no? El feedback siempre es a través de los criterios, y con esa actividad, sea examen o no, hay más de un criterio, pues el feedback va a ir a más de un criterio. Y la última que me decía, ¿dónde se evalúa la falta de tareas, la falta de puntualidad en clase y demás? Que ahí decía para pincharme en varios artículos y siempre me peleo en ese sentido. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, si ese criterio lo tienes, te lo compro. Si no va a ningún sitio. Si no tengo en ese trimestre no tengo ningún criterio que esté diciendo que voy a evaluar la responsabilidad de los alumnos en entregar las tareas, pues no lo voy a tener en cuenta. A lo mejor lo tengo en cuenta llamando a la familia o charlando con él y demás, pero a nivel de resultados a final de trimestre yo no lo voy a tener en cuenta. Y si lo tengo como un criterio, entonces vamos a trabajar ese criterio y vamos a hacer algunas actividades, vamos a ver si estamos mejorando y al final pues digo, mira, al final no hemos conseguido que entreguen las tareas porque hemos hecho un trabajo, ¿no? Lo mismo con la puntualidad, ¿no? La puntualidad lo tienes tú y no me creo que cada trimestre lo tengas, porque si tenías cada trimestre la puntualidad en tus criterios, entonces no lo trabajas, porque es así, ¿no? Eso se le supone y yo intento
siempre evidentemente no evaluar cosas que se supone que el alumno debe tener, ¿no? Por lo tanto, así de manera general, pues yo diría que la falta de tareas y la falta de puntualidad no se deberían tener en cuenta, calificar en ningún caso. Evidentemente, hablar con él, darle feedback para que mejore, eso siempre. No se evaluar siempre. Cuando no entrega la tarea, pues vamos a explicarle por qué, vamos a hacer la reflexión, eso es evaluar y darle feedback. Si eso va a tener importancia en la calificación del trimestre, en mi caso, habitualmente no. A no ser que justamente un trimestre lo vaya a trabajar y lo pongamos en criterio, habitualmente no, y creo que en esto respondo a las tres. Muchísimas gracias, Jaume. Pues vamos con, también con un bloquecillo para Quique. Te las lanzo todas, ¿vale, Quique? Teníamos a nuestro compañero Miguel Armillas que preguntaba: ¿se pueden establecer diferentes porcentajes para cada una de las competencias? Porque la normativa no dice nada, salvo para los criterios, que tienen todos el mismo peso y porcentaje dentro de cada competencia, según está redactado. Sigo, Quique? ¿Vale? Los demás ahí ya lo vais cogiendo. Dice, sobre calificación LOE, para Quique Guerrero, de otro compañero. Si tenemos X criterios de evaluación, ¿quién debería marcar los límites entre una calificación y otra? ¿En base a qué? Me parece lógico que sea una decisión compartida y no voluble. Por ejemplo, una persona que solo ha logrado 1/3 de esos criterios, ¿tendría una adquisición satisfactoria o no adquisición? Es que las preguntas, telita, vaya preguntas nos hacen, Quique. Vamos a intentar. La primera pregunta sobre la de Miguel Armillas, está claro que es de Andalucía. Creo que es la única comunidad que pone explícitamente que todas las competencias, todos los criterios tienen el mismo peso o aportan lo mismo a la competencia específica. Entonces, ¿se pueden establecer diferentes porcentajes para las competencias específicas? Bueno, pues desde Consejería ya han dicho que no en 2 sesiones que yo he visto. O sea, aquí en Andalucía no se pondera nada, ni criterios de evaluación, ni competencias específicas. Yo sé que hay centros, además lo sé de buena tinta porque me lo han comentado, que ha hecho una ponderación de las competencias. Cumplen la normativa porque todos los criterios aportan lo mismo a la competencia y entonces han ponderado la competencia. Digamos que han cambiado la unidad de calificación, la han cambiado de ser el criterio de evaluación, la han puesto como unidad de calificación a la competencia específica. ¿Se pueden establecer? Miguel, Andalucía, no. Es más, cuando aparezca Seneca, en algún momento aparecerá seguramente, lo que se pedirá es que se introduzca la nota en el criterio, no en la competencia específica, y a partir de esa nota del criterio va a hallar o va a encontrar las fórmulas mágicas que hace Seneca, pues la nota de la competencia específica, la nota de los descriptores de los perfiles de salida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya tienen un buen lío. Entonces, Miguel, no. Claramente no. Después, la segunda pregunta es bastante complicadita. ¿Quién debería marcar los límites entre una calificación y otra y en base a qué? Y bueno, continúa. ¿Tendría una adquisición satisfactoria o no adquisición si se ha logrado 1/3 de los criterios? Depende de la comunidad, pero vamos a suponer que todos los criterios valen exactamente igual. En teoría, en todos los sitios donde hay que poner una nota, el 5 establece el límite. Si se ha trabajado y se ha logrado una serie de criterios, pero no todos los criterios, bueno, pues se sacaría la nota media de esos criterios y tendría una adquisición satisfactoria si ha superado un 5 o más. O si estamos estableciendo una valoración en 4 grados o en otra forma distinta que no sea una numeración, entonces ya tendríamos que mirar más o menos si corresponde a esos grados o no corresponde a esos grados. Los límites entre una calificación y otra los marca
el mismo desarrollo del docente y el mismo desarrollo del discente. Si tú tienes en cuenta las capacidades del alumno y tienes en cuenta cómo estás desarrollando tu situación de aprendizaje, entonces tú eres el que marca esos límites para ver si este alumno ha dado todo lo posible o no ha dado todo lo posible. Si tu programación está de acuerdo con las capacidades que puedes desarrollar o no puedes. Entonces, valorar tu programación, valorar el desarrollo que ha hecho el alumno o la alumna y a partir de ahí establecer si el límite supera lo que tú piensas, estaría aprobado, o tienes que darle una segunda oportunidad, mostrarle cómo puede arreglar, entre comillas, lo de arreglar las cosas, para poder superar eso que tú no has visto como que no está superado. Creo. Muchísimas gracias, Quique. Bueno, profa de lengua me ha avisado, ahora os había dicho que tenía que salir unos momentos, así que vamos a cambiar el orden. Pero teníamos por aquí un par de comentarios, Julián, que decía que interesante cuando las preguntas van enfocadas a la evaluación y no a la calificación, es decir, cómo hacer que los aprendientes sepan que están aprendiendo y que necesitan para seguir haciéndolo. Un comentario ahí que nos deja Julián para la reflexión. Y nuestro querido Salva, que dice, estoy escuchando las charlas educativas y dice, buenas intervenciones. Bueno, dice, Quique, eres una enciclopedia humana, y dice, sigo pensando lo mismo. Lo dejo aquí porque ahora voy a dar paso a Jaume por si también quieres comentar algo. Bueno, tú mismo, Quique, que acababas de hablar. ¿Hacía falta complicar todo tanto? Respuesta rápida, Quique, ¿quieres dar antes de que pase a Jaume? Sí, contesto rapidísimamente. ¿Hacía falta complicar todo tanto? No. N-O, no. Se acabó. Después, si quieres, amplio un poquito. Vale, gracias, Quique. Bueno, Jaume, antes de pasar a tus preguntas, que te meto antes que a profa, que está por ahí haciendo unas cosillas y ahora vuelve. ¿Tú también piensas que hacía falta complicar todo tanto, no? ¿Cómo lo ves eso? Yo, como Tintín, Hernández y Fernández, yo diría más. No, exactamente igual que Quique. No hace falta, claramente no hace falta. Perfecto, pues te voy a pasar las preguntas que teníamos para ahí. Hay bastantes preguntas para Jaume, así que le va a dar tiempo, creo, a profa a terminar lo que tenía que hacer y a volver. Vamos a ver, preguntas que le lanzamos a Jaume. 3, ¿de acuerdo? Bueno, 3, pero que son larguísimas. Primera, ¿cuántas horas habéis calculado? Es que la preguntita... Que pueden hacer falta para hacer una programación de verdad, no solo un paripé para cubrir el expediente, de verdad. ¿Nos la pueden pedir para este curso? Yo no veo cómo hacerlo, porque no llego. ¿Quieres empezar por esa, Jaume, y te hago luego las demás? Vale, no lo he calculado, no sé qué lo he calculado, no sé lo que decía. Es verdad, yo lo tengo clarísimo. En un año eso no lo haces, está claro. Empiezas a hacer tu formación, vas cambiando cosas, pero todo no se va a cambiar en un año, yo creo que no. Si se puede obligar o no, no se dirá aquí que cada una de las comunidades, la que conozco yo muy bien, que es Cataluña, ya nos han dicho que no, que tenemos 3 años para hacer la adaptación. O sea, a lo mejor tenemos suerte y solo es en Cataluña, eso aquí que no se cuenta, pero el sentido común dice que tú no puedes adaptarte una programación y hacerla bien, y el cambio es bastante radical, enfocada a competencias, capacitaciones y tal, en un solo año, si no haces pues una doble jornada, ¿no? Y creo que no vamos a llegar. O sea que para mí la pregunta se contesta sola, no hay más. Vale, pues te voy a hacer las otras dos, que sí que ya van un poco relacionadas. Miguel Armillas también nos preguntaba, ¿se pueden repartir competencias y criterios a lo largo del año? Y Pablo Sánchez 72 decía... Y ahora esto es largo, ya para que los demás os centréis, porque yo la tengo delante y ellos también, pero vosotros no. Si tenemos en cuenta que los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y no las herramientas, exámenes, etcétera, en la programación didáctica, primaria, por ejemplo, en el apartado referido a la evaluación, ¿cómo debemos indicar los criterios de cualificación con indicación del grado mínimo de consecución para la superación del aula? Es decir, ¿cómo indicamos ese porcentaje? 100% de los criterios de evaluación, 100% de evidencias. Muchos docentes siguen usando el famoso 50% de exámenes, 30% de libreta, cuaderno y 20% de comportamiento, esfuerzo, actitud. Mira, Jaume, lo que te gusta a ti. Muchas gracias. Sí, me lo sacan especialmente. Vamos con la primera de Miguel Armillas, que decía si se pueden repartir competencias y criterios a lo largo del año. Yo creo que sí. Lo que decía, los decretos marcan las competencias para final de etapa y los criterios para final de ciclo.
Entonces tienes que asegurarte que cuando el alumno llegue al final de ciclo a cumplir todos esos criterios. Eso no implica que yo tengo que hacerlos todos durante los 2 años enteros. A lo mejor algunos pues los trato más primer año, a otros los trato más el segundo año. A mí sí me gusta pensar que los criterios no van a aparecer un trimestre y ya desaparecen. Hay muchos estudios científicos en el sentido de que es mucho mejor el aprendizaje espaciado y que salga un tema, que luego eso lo explicaba muy bien no me recuerdo el nombre, Brunner, en la espiral de Brunner, que es mejor, pues vamos a adaptar unas competencias, vamos a tratar otras, luego vamos a recogerlas con mucho más de profundidad y demás, ¿no? Que sea como una espiral, como decía Brunner, como una espiral, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer todo en cada año. Si te marcan unos criterios para el ciclo, pues al final del ciclo tienes que asegurarte que ahí han llegado todos. Y las competencias son para toda la etapa entera. Cuando acabe la etapa, tienen que haber conseguido esas competencias, pero no en un trimestre o en un año. Por tanto, yo creo que si lo puedes repetir, sí. Lo que no vale es hacer trampa. Lo voy a repetir y cuando llego al final del ciclo, un criterio no se ha todo nunca. Hombre, eso no es lo que pone la ley. Pero no indica que lo hagas siempre todo en todo el año, todas las veces que sea, ¿no? Yo creo que no. Por lo que dice la otra pregunta que es mucho más larga, que no es fácil, ¿no? Pero ¿cómo indicamos el porcentaje, evidencias? A mí, evidentemente, y eso estoy con Patricia, que lo comentaba por el chat, con todos, no tiene ningún sentido poner un 20% de exámenes, 30% de libretas, cuánto no sea comportamiento. Eso es no entender el espíritu de la norma. La norma está claro que lo importante ahora son las competencias y los criterios. Por tanto, si empiezas a hacer porcentajes de instrumentos, pues lo que te va a salir es una mezcla que nadie va a saber qué es. Por tanto, para mí no tiene ningún sentido. Cuando en tu programación, que es la pregunta exacta, ¿cómo indicas los criterios? Pues vas a indicar justamente los criterios de evaluación. Para cada criterio vas a indicar indicadores de logro. Yo lo hago así, me hago una rúbrica con indicadores de logro para decidir ese criterio. A ver, alumno, ha hecho la actividad 1, el portafolio, no sé qué, voy a decidir si realmente lo ha conseguido o no, cómo y con en qué escala. Entonces me cojo mi rúbrica que me he hecho y veo pues en qué lugar está de ese criterio y a mí es la forma que me funciona. Hay porcentajes, chisto, que no tienen para mí ningún sentido, ¿no? Y criterios de calificación, pues lo mismo. Al final tienes criterios que me decían en el chat que ni te obligan a hacer ponderación. Yo insisto que para mí sí, tengo 3 criterios, al final del trimestre hay que dar una nota y me obligan a dar una nota sí o sí al final del trimestre, tenía 3 criterios, pues tendré que indicar cómo hago esa media, me guste o no. Pues mira, ese criterio estaba ahí, el segundo criterio está aquí, y bueno, al final la media ¿qué es? Presión oral, expresión oral y otra expresión escrita. ¿Qué sentido tiene hacer una media de expresión oral con expresión escrita? Pues no tiene ningún sentido, pero si te obligan a dar una calificación, pues ahí vas a hacer una media de alguna forma. Entonces, en tu programación, cuando hablas de criterios de calificación, para mí son esos. Pues mira, la calificación va a aparecer pues haciendo estos malabares porque me obligan a hacer una, ¿no? Y en ese sentido sí que va a aparecer. Pero en ningún sentido 50% de exámenes, 30% no sé qué, y 20% de comportamiento, ahí sí que aún menos, te he hablado de eso antes, así que no me repito. Bueno, Jaume, pero no te vayas muy lejos porque tenemos aquí una pregunta de Cristian, que ya no te voy a decir el apellido Cristian, porque no sé si lo he dicho bien antes. Y Cristian, por cierto, ya he visto que has vuelto, profa, ahora vamos contigo. Cristian dice, creo que una programación es un documento vivo y que debería ser sobre todo útil. El alumnado cambia y la programación debería ajustarse a esos cambios. Si una programación está terminada, ¿no quedaría automáticamente obsoleta? Jaume. Es que Cristian, si dice Cristian, seguro que sí, ¿no? Pero además que es porque lo dice Cristian, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando me dicen, no, es que yo en septiembre tengo toda la programación hecha, a mí tendrás el esquema, ¿no? Tendrás el andamiaje, ¿no? Pero la programación acabada, pues vas a ver cómo responden los alumnos. Has pensado que algunas cosas funcionarían y la clase es viva y es real y no funciona como tenía que funcionar. Habrá que adaptarse. O no, o tú vas a piñón y es igual lo que hagan los alumnos, ¿no? Por tanto, para mí, eso de en septiembre o en octubre tener toda la programación entregada ya con encuadernada y todo, a mí me parece como un poco atrevido, ¿no? Yo estoy con Cristian. A medida que va pasando el curso, yo voy cambiando la programación y voy adaptándola, y lo que tenía previsto lo tengo que cambiar porque mi alumno no ha seguido el ritmo que quería, o ha hecho un ritmo más rápido, o como decía al principio, ha sido un tema de actualidad que me ha hecho cambiar la situación de aprendizaje
y coger un criterio que aún no pensaba e introducirlo porque me iba muy bien. Y si realmente me creo que las situaciones de aprendizajes son de la vida real o intentar llegar a la vida real, si la vida real me da una oportunidad, la voy a coger y voy a cambiar mi programación. O sea que si alguien tiene la programación y la va a seguir entrenando el curso, como decía Cristian, yo creo que es obsoleta, o sea que le voy a dar toda la razón. Como no podía ser otra, porque Cristian Negra, sin duda para mí, tiene razón siempre. Bueno, ya me has dicho tú el apellido, Jaume ahí, pero gracias, Cristian Negra, vale. Teníamos por ahí un par de comentarios. ¿Te interrumpo? Vale, interrumpo. Bueno, complementando un poquito lo de Jaume, por alusiones, como dice, en cuanto a las programaciones, también hay una diversidad impresionante. Es que hay comunidades autónomas que le han dicho que el 15 de diciembre tienen que estar cerradas. Hay comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, que dice como aquí se está funcionando con instrucciones y no con los decretos ni órdenes, que hasta que no salgan los decretos y las órdenes en el boletín oficial, no se comienza y después se dejará un espacio prudente de tiempo para presentar las cosas. Hay otras comunidades como Luis de Mena, si estás escuchando, hola, como Castilla-León, que ha dicho que va a dejar todo el segundo trimestre para poder hacer esas programaciones. Pero es que resulta que lo que, a mi modo de entender, no se tendría que hacer programaciones tan cerradas que después encorsetaran la labor del docente. La labor que tendría que hacerse ahora mismo, en este periodo de tiempo, no es más que una ligera distribución de las competencias específicas de la etapa, de los criterios de evaluación del ciclo o del nivel, dependiendo de la comunidad que sea, y o sea, una distribución más o menos, pero ya está, es lo único. Plantear ahora mismo que se entreguen situaciones de aprendizaje, que se entreguen las programaciones cerradas, que se entreguen, primero, ni hay tiempo real para hacerlo, y segundo, si se hace es un cumplimiento, es decir, cumplo y miento, porque es que realmente después eso no se va a hacer, porque yo no conozco cómo va a responder mi alumnado en mi clase cuando yo le presente esa situación de aprendizaje tan fantástica que yo le he planteado en mi mente. Entonces tendré que ir cambiando, tiene que ser una cosa tan abierta, tan flexible, tan de aquí quito y aquí pongo, que es imposible que se fije segundo trimestre para entregarlo todo. Mire usted, creo que no, ni el espíritu de la LOE con sus decretos, desarrollo, etcétera, es ese, ni mi posibilidad para cerrarme tanto es esa. Déjenme un poquito de respirar y de adaptar eso que se dice tanto de autonomía de los centros, que los centros adaptarán el currículum, por favor, déjenme adaptarlo, pero no tan cerrado, de esa forma tan cerrada que después no puedo salirme porque todo lo que ponga ahí es normativa, como si fuese el decreto o la ley orgánica. Gracias. Muchas gracias, Quique. Bueno, pues me ha encantado lo del cumplimiento, me ha encantado. Teníamos unos comentarios por ahí, Beatriz, que decía: en la Comunidad Valenciana tenemos criterios de evaluación en cuarto y sexto de primaria, los de primer ciclo no aparecen en la normativa. Modest Joe González, que no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, disculpa, dice: evolución educativa, calificación siglo XIX, evaluación siglo XX, regulación siglo XXI. Conlleva evolución de herramientas, criterios y perfil de salida del alumno. Y por referencia, por alusión, como dijo Quique, Luis de Mena nos deja una pregunta. Dice: en algunas comunidades, parece que os leísteis la mente ahí, dice: en algunas comunidades autónomas han dado prórroga para presentar propuesta curricular y programaciones didácticas. Si las programaciones no están hechas y por tanto la PGA no está aprobada, ¿son legales las calificaciones de la primera evaluación? ¿Alguien que se atreva a contestar? Repite la pregunta porque estaba un pelín distraído, anda, a favor. Mira aquí que dice Luis: en algunas comunidades han dado una prórroga para presentar propuesta curricular y programaciones didácticas. Si las programaciones no están hechas y por tanto la PGA no está aprobada, ¿son legales las calificaciones de la primera evaluación? A ver,
son legales, son legales. Son legales si, vamos a ver, pensando en voz alta, son legales porque, primero, si cumplen con el Real Decreto de evaluación de la LOMLOE que se hizo el año pasado y no hay ninguna orden posterior ni nada de eso, y todo lo que ponga está de acuerdo con ese Real Decreto, son perfectamente legales. Segundo aspecto, si están considerando criterios de evaluación de los cursos impares, que es lo que está ahora mismo en funcionamiento, si la calificación está basada en esos criterios, cumpliendo la normativa del Real Decreto de evaluación y la normativa de las órdenes y decretos que hayan salido de las comunidades, son perfectamente legales. Hasta ahí no debe haber ningún problema, aunque no se hayan fijado todavía criterios de evaluación, criterios de calificación dentro de los planes generales del centro y de la programación desarrollada a nivel de centro. Entiendo, no soy abogado, pero entiendo que puede ser así. Dice aquí que no soy abogado porque misteriosamente aquí Patri ha pedido micro y bueno, como estuvo el miércoles hablando con nosotros, pues le he dado por aquí un momentito el micro. Tenemos por aquí a Paco Fernández, que nos está dejando una herramienta gratuita de evaluación. Ahí lo tenéis con el hashtag de las charlas educativas. Así que os recomiendo que os paséis por el hashtag y le echéis un ojo. Vamos a dar aquí, nunca lo había hecho, que lo sepa, los que estáis siempre en los spaces, pero bueno, como estamos con la semana de la LOMLOE y Patri ha estado el miércoles, me da la sensación de que quiere hacer un comentario, le voy a dar paso. Patri. Buenas noches. Como ha dicho legalmente, y sé que es un aprieto, pues digo, legalmente no tenemos cobertura. O sea, lo contrario sería mentir. ¿Por qué? Porque las programaciones, cuando decimos que son el tercer nivel de concreción curricular, en realidad jurídicamente lo que estamos diciendo es que estamos construyendo la norma que va a ser de aplicación, una norma contextualizada legalmente. En este ámbito se permite a los actores que terminen de construir su propia norma y resulta que no la tenemos. Entonces, cuando no hay una norma de desarrollo, la que se aplica es la que está superior, es decir, la que hay superior. Todo lo que no venga contenido en la superior, lo que provoca es una inseguridad jurídica. Es decir, que si hubiera una reclamación de calificaciones, basándonos en la inseguridad jurídica y solo desde el punto de vista legal, no estoy hablando desde el punto de vista educativo, sino estoy hablando desde el punto de vista de abogada, ¿vale? Tendríamos que dar la razón a la persona reclamante por la situación de inseguridad jurídica que se le está provocando. Es necesario que se conozca las reglas del juego, por decir así, la especificación que se va a utilizar para cómo voy a tomar las decisiones a la hora de calificar, porque aunque hay gente que no es consciente, cuando estamos evaluando estamos en un proceso administrativo y se rige por la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, la Ley 39/2015, ¿vale? Entonces tenemos que cumplir esos requerimientos porque somos funcionarios públicos, estamos ejerciendo una función pública de reconocimiento de derechos para ciudadanos. Que eso se nos olvida a veces, bueno, no se nos olvida, sino que quizás nos lo deberían de decir cuando entremos a trabajar en esta función y creo que está ausente en la formación inicial y deberían de explicárnoslo en este sentido. Entonces nosotros estamos regidos por normas de derecho administrativo. La programación es una norma. Y es una norma que, es raro, la hemos creado nosotros. Y el Plan General de Centro es otra norma que es de rango superior a nuestra programación. Si esas dos normas no están, o están desactualizadas, por lo tanto carecen de valor porque una norma de rango inferior nunca puede contradecir a la de rango superior, luego no podemos exigir, o sea, no podemos ampararnos en eso. Es súper importante entender esa frase que decimos que la programación es el tercer nivel de concreción curricular. ¿Qué es esto? Que es lo que estoy comentando, que lo decimos y lo escribimos todos, pero en realidad tiene un matiz jurídico que deberían de explicarnos. Ese es el matiz jurídico, para que se desplieguen efectos jurídicos y por tanto se reconfigure un procedimiento administrativo que en este caso es de evaluación, o sea, de identificación. Le damos el derecho a una persona, lo que decimos, esta persona se le certifica este nivel
de desempeño, de determinada competencia, y eso a su vez le va a dar derechos en el ámbito social. Por tanto, es muy importante que eso tenga su configuración legalmente. Así que no, hay que hacer una programación, por lo menos la fase de la calificación que nos cubra o nos ampare lo que vayamos a hacer. Muchísimas... No sé si... Sí, sí. Pero así. Sí, Patri. Y ya me voy y dejo a los expertos. Solamente era porque he visto ahí, digo, apuro porque están preguntando algo muy técnico a nivel legal. No sé. Legalmente, ya digo, no. La respuesta es no tenemos cobertura. Muchísimas gracias. No tenemos una programación. Muchísimas gracias, Patri, por tu intervención espontánea completamente. Y es verdad, o sea, porque siempre soy muy irónica, pero esta vez ha sido completamente espontánea. Muchísimas gracias. Bueno, Quique, Jaume, si queréis decir algo más de lo que ha dicho Patri, si no, paso a Profa. No, sí, por mi parte, venga, no, de acuerdo con Patri. Entonces, habría que aquí pensar en elaborar un documentito provisional o algo parecido, aprobado por Consejo Escolar, aprobado por claustro y compañía, para tener ese respaldo. No sé, ella es la más experta. Yo pensaba que simplemente con seguir las pautas del Real Decreto de Evaluación y los decretos y eso, no había que hacer nada más. Pero ha hablado la experta y perfecto. Ya en ese aspecto ya no sé nada más. Yo diría lo mismo, no, con los expertos no me voy a meter, Patricia sabe muchísimo más, pero en todo caso el sentido común es que tú no vas a clase sin tener una programación, más escrita, menos escrita, pero la programación está, o sea, ese documento mínimo que decía ahora Quique, yo creo que todos lo tenemos. Si no, ¿cómo vas a ir a clase si no tienes un documento mínimo de, mira, voy a hacer ese trimestre, voy a hacer esto, en este esto de otro, y al final voy a calificar de esta forma? Yo creo que eso lo deberíamos tener todos. Y la otra cosa es, y quiero que Patricia da el clavo, y es importante, que eso haya aprobado el Consejo Escolar, la PGA y demás, que seguramente no lo tenemos en cuenta y nos podemos tener en un lío sin haber pensado. Simplemente, si ya tenemos el documento, que lo apruebe el Consejo y así estamos tranquilos. Okay. Gracias a Patricia por el apunte. Pues muchísimas gracias a los tres y vamos a cambiar un poquito ahí para terminar, ¿no? Para no acabar ahí todo con la evaluación. Vamos con Profa, con Mer. Uy, esperad que se me acaba de apagar la pantalla. Mer, una pregunta que nos dejan. Decían, mi pregunta es ¿cómo organizar una situación de aprendizaje con 29 niños y niñas de primero de la ESO, 4 de los cuales son bastante disruptivos y se niegan en rotundo a trabajar, ni en equipo, ni individual? Bueno, pues yo aquí lo que tengo que decir es que lo primero, no sé quién ha hecho la pregunta, ni conozco a esta persona, ni sé cuáles son sus circunstancias, ni su centro, ni su alumnado, ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que me llama la atención que este tipo de preguntas me las están haciendo mucho últimamente con la LOE, y yo siempre me pregunto qué es lo que hacíamos con la LONCE con 29 niños y niñas de primero de la ESO, 4 muy disruptivos y que se niegan a trabajar. Porque me da la sensación de que nos crea mucho conflicto la situación de aprendizaje y no somos conscientes de que aquí, en esta pregunta, a mí me da la sensación de que el problema no es la situación de aprendizaje, el problema es las circunstancias del curso, que tiene una ratio elevada, que además tiene un número de alumnado con unas circunstancias muy concretas, que son disruptivos, que no quieren trabajar, también elevado para ser este tipo de alumnado. Y eso dificulta el trabajo en el aula, sea la que sea la metodología. Sí que es verdad que la situación de aprendizaje pues nos está creando una sensación pues de inseguridad muy grande, primero porque es nueva, y cuando tenemos que hacer algo nuevo pues siempre estamos inseguros. Pero además, como ya decía antes mi compañero Jaume, es que las situaciones de aprendizaje resulta que no sabemos ni siquiera exactamente qué son, porque según el desarrollo de cada una de las autonomías, pues ha sido uno o ha sido otro, la ley no lo concreta demasiado, entonces ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, y el hecho de tener 29 alumnos de primero de la ESO, que además
conocemos el primero de la ESO, sabemos lo que suele ser, ¿no? Un bullidero de niños y niñas que acaban de llegar al instituto, que todavía son muy niños, pero al mismo tiempo se sienten mayores, que son revoltosos, ¿qué tal? Y encima, dentro de ese grupo de 29, tenemos a 4 que parece que se niegan a trabajar por activa y por pasiva. A mí la verdad es que, sinceramente, me parece que en este caso la situación de aprendizaje no vendría a empeorar esta situación de partida, que ya la teníamos, como digo, en la LOMCE, sino que incluso podría mejorarla un poquito. Ojo, que no estoy diciendo, que no está diciendo aquí la profa que esto sea la panacea, porque el problema de ratio y el problema de alumnado que está ahí y no quiere estar ahí es un problema muy grave. Pero ojo, sí que es verdad que si te pones a observar, yo te invitaría a observar a esos 4 alumnos que se niegan a trabajar en principio por sistema, para que veas de forma personalizada si eres capaz de encontrar algún tema de interés, alguna función que les gusta desarrollar dentro de la clase. Mi experiencia, la verdad, es que con este tipo de alumnado es que hay algunos casos en los que funcionan peor con una metodología tradicional de estas de, pues yo doy mis clases más o menos magistrales y luego hacemos una serie de actividades. Ese sistema de clases normalmente suele acabar en disrupción continua, pero si les das un tipo de clase más centrada en una metodología más activa, normalmente este alumnado suele funcionar mejor. También es verdad que a veces, y tengo que ser sincera, hay casos en los que te das cuenta, y especialmente en secundaria, como en mi caso, qué es lo que hacemos para trabajar con alumnado desmotivado. ¿Qué es lo que podemos hacer para solucionar de raíz este problema y para que no se desmotive el alumnado? Que eso también es algo a revisar. ¿Qué pasa en nuestras aulas para que tanto alumnado de repente decida que odia estudiar y que no quiere ir a los centros educativos? Entonces, ese es el problema que hay que tratar. Las situaciones de aprendizaje, pues no me parece que sean precisamente el problema. Obviamente a nosotros nos supone como profesorado un esfuerzo extra de aprender una nueva forma de trabajar. Algunos sí es verdad que trabajamos en mayor o menor medida en esa línea, pero igualmente es otra manera de organizarte, otra manera de estructurar todo lo que tú haces en el aula, y todo esto supone un cambio para el que nos tendremos que adaptar nosotros, igual que se tendrán que adaptar las familias y se tendrá que adaptar el alumnado. Pero yo creo que es un cambio que va a favorecer la integración en general de este tipo de alumnado. Pero también nos tenemos que plantear qué es lo que podemos hacer para que estos problemas no sucedan con tanta frecuencia en el aula. Muchísimas gracias, profa. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero se me ha ido un momento el space. Pensé que se había terminado, no sabía qué había pasado. Es probable que en la grabación, si saco el podcast ahora, falte, pues no sé, como 5 segundos, ¿vale? De la profa, pero 5 segundos nada más, de cuando estaba hablando, pero os lo digo para que lo sepáis nada más. Profa, tampoco te pregunté, Mer, por si querías comentar algo de lo de Patria antes, que me fui a Quique y a Jaume directamente y a lo mejor querías decir tú algo. No, es que me ha parecido bueno, súper oportuno. De hecho, pues habla con conocimiento de causa y yo creo que después de haber hablado ella, nada más que aportar en este caso. De lo que sí que me gustaría aportar, ya que me has dado la oportunidad, es de si hacía falta complicarse tanto con esta ley, que se quedó ahí en el tintero hace un buen rato. Y es que quiero decir algo un pelín diferente a lo que dicen mis compañeros. No es que yo opine que sí que hacía falta complicarse. Lo que pasa es que a lo mejor tenían que haberse complicado otras personas. Y me explico. No hacía falta complicar tanto el desarrollo y complicar tanto la terminología y la forma de trabajar que marca la ley. Lo que sí hacía falta es que se hubieran complicado más, y voy a aprovechar este altavoz que nos estás dando, Ingrid, para volver a reclamar otra vez lo que creo que es imprescindible. Formación, por favor, necesitamos más formación del profesorado. Necesitamos que se forme a todo el profesorado. No puede haber leyes educativas que estén tirando en una dirección tan concreta como esta, tan a favor de las metodologías activas, tan a favor de la evaluación formativa y continua e integradora, y sin embargo que haya tanto profesorado que no sabe cómo coger esto, que no tiene ni idea de por dónde empezar y que se siente desbordado y con razón. Entonces yo, de verdad, me gustaría mucho exigir, pero exigir tal cual,
que nos den formación y formación de calidad. Muchísimas gracias, profa. Bueno, tenemos por aquí algún comentario que nos queda por aquí, os lo digo para terminar. Vale, Chema Falcó pregunta: ¿la LOMLOE no establece que la única calificación válida es la final y que las de las evaluaciones solo son orientativas? No sé si Jaume... Bueno, yo os digo así. Vale, Jaume, ¿contestas tú? No, hablas tú, si hablas tú dices tú que sabes más que yo, sin ninguna duda. Bueno, evidentemente sí, está bien entendido que para la LOMLOE la única validez es la de la nota final o los grados finales que se establezcan. Pero, ya he dicho antes, que cada comunidad está haciendo cosas distintas. La verdadera, la más válida sería la final, la que se recoge en el acta final de cada uno de los niveles. Hay comunidades que le están sacando puntas y entonces están haciéndolo igualmente válidas las trimestrales. Pero en teoría, en el espíritu, en la interpretación de la LOMLOE, la final. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Quique. Nada, yo mencioné a Jaume, te mencioné antes porque como hablaste tú de los colegios, cómo lo hacían y tal, por eso. Sí, correcto. No, yo añadir solo una cosa, que eso no cambia nada. Es decir, lo que lo puede hacer es aprobar la programación en mayo, te lo van a impugnar igual, estamos exactamente igual, hablando de notas trimestrales o notas finales, lo que decía Patricia de la aprobación nos hace exactamente igual. Lo que no puedes hacer es que el alumno, tú saques y apruebes la aprobación en mayo y entonces le suspendas cuando el alumno ha hecho todo el curso, O sea que no, aunque la pregunta es verdad que hablaba de las notas trimestrales, la inseguridad jurídica es exactamente la misma si hablamos de notas finales. Si la aprobación no está aprobada desde el principio y el alumno no sabe las normas desde el principio, va a estar igual en inseguridad. Muchísimas gracias, Jaume. Pues bueno, Patricia, que está por ahí escuchando, pero es que ha llegado una pregunta para ella, entonces te la voy a hacer, Patri. Porque Educares dice: estoy escuchando a Patri y me quedo, y pone así un emoticono que se le abre la cabeza, ¿no? Se queda, a ver si lo entendí bien. Si se extiende el periodo de entrega a inspección de las programaciones didácticas de los cursos impares y por tanto no está completa y autorizada la PGA, ¿la primera evaluación no tiene amparo legal? Patri, no sé si estás por ahí. Ahora. Sí, te estoy escuchando. A ver, como bien ha dicho Quique, en realidad la validez de la evaluación, o sea, la que despliega efectos jurídicos, estoy hablando solamente en términos legales, ¿vale? Obviando a lo mejor lo que es más importante, que es el aprendizaje del estudiante. Pero en términos legales se despliega efectos jurídicos, es decir, se le otorga un derecho a una persona solo en el mes de junio, es decir, en la última. Por lo tanto, tenemos ese margen legal para que, para que se adecúen. Es verdad que estamos en una circunstancia difícil y lo que nos puede pasar, es decir, sí, también nos pasa una cosa, que la mayoría de la población no sabe de derecho administrativo y sabe defenderse regular, aunque yo que he estado haciendo resolución de calificaciones a nivel de delegación, pues sí que te aparecen muchos compañeros y compañeras que les suena y saben que no están bien las cosas y te reclaman, que son los primeros que me reclaman, ¿no? Solo el profesorado. Pero si yo no tengo un documento legalmente aprobado en el que se establezca cuáles son las reglas del juego, tenemos en cuenta que nuestro derecho es un derecho que rige el principio de legalidad. Y esto yo creo que es algo que no nos han dicho. Yo me he dado cuenta después de llevar muchos años dando clases y al unir lo que es mis dos áreas, ¿no?, de trabajo, que son el derecho y la educación. Nosotros al calificar a una persona, al evaluarla estamos enseñando, pero al calificarla estamos en un procedimiento administrativo que otorga derecho. Y eso significa que tenemos que cumplir con las reglas del derecho administrativo. Es un procedimiento en donde se le ofrece a una persona, a una ciudadana o un ciudadano, un reconocimiento, y ese reconocimiento a su vez va a tener unas consecuencias.
en su vida diaria. Por tanto, tenemos que cumplir la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas impide que tomemos decisiones de manera arbitraria. Y uno puede decir, no, pero yo tengo las cosas, no las estoy haciendo arbitrarias, ya, pero es que hay otros principios de aplicación, como por ejemplo la transparencia, el principio de legalidad. Entonces yo, en un procedimiento administrativo, imaginaros que es otra cosa, que es una multa. Es un procedimiento administrativo como cualquier otro, que de repente te van cambiando las normas conforme va pasando el tiempo. ¿Qué diríamos los demás? Diríamos, eso es inviable. O sea, esto es un procedimiento administrativo y tiene que tener unas normas al principio de curso. ¿Por qué? Porque es la regla del juego de este procedimiento administrativo. No se puede ir creando reglas conforme van avanzando. Si resulta que no la hemos creado, nos tenemos que ir a la norma de rango superior. Es simple como ese. Irse a la norma de rango superior. Vale. Ya. Vale, muchísimas gracias, Patri. Pues vamos a cambiar totalmente de tema para ir terminando ya el Space. Y quedaba una pregunta al final que se la lanzamos desde aquí fuerte a Quique, y decía, ¿el enfoque DUA hace que no sea necesario hacer adaptaciones individuales? No lo entendía así, pero ya he oído varios comentarios en ese sentido. Gracias. Venga, vamos al lío. Enfoque DUA. Bueno, vamos a ver. El enfoque DUA en un principio no tendría que... Me aclaro, porque me acaba de surgir una idea, y entonces depende mucho de a qué nivel del alumnado nos estemos refiriendo. Hay alumnado que necesita una serie de actuaciones especiales, respetando las capacidades. Entonces, vamos a analizar. Cada persona, cada alumno tiene unas necesidades distintas. Cada persona, cada alumno puede integrarse dentro de un aula con distintos compañeros. ¿Vamos a saber darle respuesta en ese aula a ese alumno o alumna? Sí. ¿Esa respuesta estaría englobada dentro de mi diseño curricular teniendo en cuenta los principios DUA? Sí. Sí, entonces, si contestamos que sí, que ese alumno puede desarrollar todas sus capacidades dentro de un aula normal, integrado con mi programación, con mi desarrollo, con mi situación de aprendizaje, como queramos llamarlo, basado en los principios DUA, no haría falta una adaptación curricular significativa o no significativa. No haría falta. Pero había circunstancias en las que ese alumno no le podríamos desarrollar todas las capacidades, entonces sí haría falta hacerle una adaptación curricular significativa a eso. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Ahora mismo, como están las cosas, yo sería partidario de trabajar con principios DUA en las situaciones de aprendizaje, pero a la vez hacer es que es lo de antes, por favor, es que es lo de antes, otra vez lo del cumplimiento. Puede haber problemas a la hora de calificar, porque no de evaluar, de calificar a ese alumnado. Entonces, por narices voy a tener que hacerle una adaptación curricular porque si no, lo voy a tener que evaluar y calificar con el resto de los compañeros con aquellos máximos que tenga. Entonces, más vale cuidarse y salvarse, curarse en salud, haciéndole una adaptación curricular. ¿Por qué? Porque así tengo un respaldo legal, para decir que este alumno ha aprobado, ha recibido una calificación positiva siguiendo los criterios de evaluación que tiene su adaptación curricular. Entonces, ahí tengo ese respaldo legal. Trabajando una situación de aprendizaje con entorno DUA, con principios DUA, la mayor parte, por no decir casi todas, las adaptaciones curriculares, sobre todo las no significativas, se podrían obviar. No se deberían obviar ahora mismo en la situación que estamos, porque ese pensamiento de calificar sin
tener en cuenta una serie de criterios adaptados o adecuados al alumno, no se puede hacer. Entonces, el cumplo y el miento. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Quique. Bueno, yo también a esta persona que nos ha hecho esta pregunta le recomiendo ver la charla número 100 de Quique, que la podéis encontrar en mi canal y en el podcast, que hablaba justo de legislación, atención a la diversidad y evaluación. Y creo que justo además ahí tenía pues su presentación y tal, y aclaraba muchísimos aspectos referidos al DUA. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, sí, muchísimos comentarios, pero creo que vamos a poder ir dejándolo aquí. Qué bien hemos hecho de dejar otra charla para el miércoles con Quique. Recordad que tendremos una charla en falso directo, ¿vale? Lo tendremos a las 9:30 el miércoles. Estaremos en el chat, pero no estaremos en directo. Estaremos a lo mejor tranquilamente en el sofá, ya que estamos en puente y pues queríamos un descanso, pero bueno, al final he dicho, Quique, yo creo que esto vamos a tener que hacerlo en 3, porque si no, fijaros qué hora es y para el miércoles ya veréis lo que va a durar lo de Quique, que yo ya lo estoy viendo. Así que yo creo que podemos ir terminando aquí. Bueno, doy las gracias en primer lugar a Patri, que nos ha estado ayudando, es la abogada la abogada oficial de las charlas educativas, contratada desde hoy, que lo sepáis ya, siempre la podemos tener ahí siempre ya en nómina, para que lo sepáis. Muchísimas gracias, Patri, por acompañarnos. Y bueno, pues os dejo también a los 3 invitados que teníamos en un principio. Bueno, Patri, si quieres decir algo puedes decirlo, te dejo un momento. Patri, ahí, a ver, Patri, no, sí. Ahora. Vale, bueno, pues gracias por el cargo. Gracias por el cargo, sí, para cualquier cosa aquí estoy. Y nada, perdonad por robar algún minuto, pero he visto que había como poner en compromiso a un compañero y digo, voy a ver si puedo echar una mano, porque es verdad que creo que en general es algo que llevo tiempo, por ejemplo, por aquí por Andalucía, intentando reclamar que efectivamente tenemos que ejercer bajo criterios legales y no se nos incluye la formación inicial. Y creo que es importante que conozcamos lo básico de lo que supone ejercer como docente desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista legal, y cuáles son las consecuencias que eso nos lleva, porque es que a veces por el desconocimiento y con muy buena fe metemos la pata y luego legalmente no se puede avalar, y que es una pena. Así que nada, disculpad la interrupción y muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Ya sabéis los demás, ¿no? Que siempre que tenemos invitados, pues no cedemos el micrófono para hacerlo todo, porque ya veis que nos vamos siempre a las 2 horas, pero bueno, sí que es verdad que como Patria había estado el miércoles, pues por eso lo hicimos así. De todas maneras, también os recuerdo que vamos a tener el claustro virtual. Si el domingo que viene, que es 11, vamos a hablar de trastornos del neurodesarrollo, el 18, el último space del año, pues el último space del año por lo menos oficial, ¿vale? Ahí sí que vamos a tener todos micro para comentar todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Así que no os olvidéis de eso. Yo ya no me acuerdo del orden, pero bueno, le voy a dar paso a Profa para un comentario final, una despedida. Profa, muchas gracias por estar con nosotras, Mer. Pues muchas gracias a ti, Ingrid, por facilitar el espacio y por este momento que yo creo que, bueno, por los comentarios sí que están diciendo varias personas que les ha resultado de utilidad, y si es así, yo por mi parte estoy súper satisfecha. Simplemente decir pues que si desde mi saber hacer y desde mi manera de entender puedo seros de utilidad en algo, estoy a vuestra disposición y me podéis escribir por privado o públicamente en Twitter a través de un tweet, y os intentaré ayudar en lo que pueda y aplaudir lo que acaba de decir Patri, porque al final vuelve a incidir en lo que yo vengo reclamando, y ya esta va a ser la tercera vez en esta charla. Nos hace falta a los profesores mucha formación. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Profa. Y a veces lo comentamos, a veces se nos da a lo mejor, no sé, y ahora no me quiero meter yo en follones tampoco, pero a veces se puede dar formación en cosas que estén más de moda o cosas pero nos falta formación básica en otras cuestiones. No lo sé, Profa, si esto ya me estoy metiendo yo donde no debo, pero vale, bien, ya estoy viendo el emoticono. Profa tiene un blog muy bueno también que os recomiendo visitar, y que creo que tiene propuestas muy prácticas y muy didácticas, así que os recomiendo, seguro que lo podéis ver desde su perfil de Twitter.
Jauma, que voy con él, que es un placer siempre escucharle, y que Jauma que está metido también en... Bueno, dímelo tú en... ¿Cómo es? Sin notas, ¿no? Sin notas, que también tenéis un podcast que os recomiendo muchísimo a todos. Jauma, muchas gracias por estar aquí y bueno, te dejo ahí despedirte y eso. Un placer, como siempre, estar con todos vosotros y compartir lo poco que sé, lo poco que hago, que esa es mi intención. Y nada, un solo consejo final para que la gente no se agobie. Es verdad que han salido muchas cosas, mucha inseguridad política, que las cosas piano, que yo creo que lo importante de la ley está claro, ¿no? Si somos capaces de enfocarnos hacia las competencias y hacia los criterios y dejar un poco ese centrado que teníamos siempre de los contenidos, y ya no me centro solo en el contenido, y ya es un primer paso. Vamos a ver, en lugar de centrarme en el contenido, me centro a ver qué creo que el alumno llegue a hacer, ¿no? De competencia. Y hacia ahí empiezo a diseñar mi aula, pues poquito a poquito estamos haciendo donde hay que ir, ¿no? Porque si no, parece muchas veces que hay que cambiarlo todo de hoy para mañana, hay que cambiarlo todo entero, ya lo que hacemos no sirve y tenemos que hacer todo nuevo, y luego nos ponemos nerviosos y digo, tranquilos, han pasado, desde que yo estoy en educación, 6 o 7 leyes, y si miras las aulas no han cambiado tanto, o sea que ahora que nadie se preocupe porque si mañana hago esto hago otro, simplemente el camino, vamos hacia donde y donde hay que ir, y vamos a cambiar las cosas poquito a poquito. Yo creo que así es donde estamos todos y nos encontraremos todos, y como decía Mer también, cualquier cosa que queráis, si puedo ayudar, pues tenéis mi Twitter, mi correo, lo que queráis, y mi blog también por ahí, formulario de contacto, y encantado de poder aportar como uno más, como somos todos aquí, y compartir entre iguales, que para mí es lo que los profesores necesitamos para ayudarnos mutuamente. Jauma, ¿cómo es esa iniciativa que tenéis de Sin Notas? ¿Cómo se puede encontrar? Sí, bueno, tenemos un perfil en Facebook, Profes Sin Notas. Si queréis encontrar toda la información, sinnotas.es, es un blog que tenemos donde ahí está todo, está explicado ahí los podcasts, ahí el enlace al Facebook, sinnotas.es. Y es justamente eso, un grupo de profesores que hace tiempo que trabajamos para reducir la nota. Somos un poco radicales y somos sin notas. Bueno, sin notas no, las que nos obligan, pero para reducir las notas y no ir poniendo notas cada semana o cada mes, y pues intentar ayudarnos entre nosotros, qué problemas nos da eso, cómo lo solucionamos, qué experiencia tiene cada uno, y bueno, como siempre compartimos, y a través del podcast y a través del grupo de Facebook, o sea que estáis todos invitados a uniros a sinnotas.es. Pues muchísimas gracias. Bueno, Patri, que yo no te he dejado decir nada, pero Patri está ahí siempre con FP visible, FP de calidad, ¿no, Patri? Que también tenéis el canal de YouTube, etcétera, etcétera, y no... A ver, que estoy aquí haciendo publicidad de todos y no te quiero dejar a ti ahí al margen, ¿eh? Sí, bueno, sí, la verdad que aquí hay compañeros y compañeras de otra etapa educativa, y me parece muy interesante que conozcan que la formación profesional es un itinerario de primera, que los chicos y las chicas que aparecen en nuestro itinerario no son porque son malos estudiantes, sino porque tienen diferentes talentos que se corresponden con profesiones, y me gustaría que eso también se escuchara dentro de las aulas de secundaria e incluso de primaria. Y ahí está ese proyecto, FP Visible, FP de Calidad, para visibilizar y empoderar a nuestros jóvenes que estudian formación profesional. Así que sí, seguidnos, porque es un proyecto de estudiantes que llevan estudiantes, nosotros solamente estamos a su servicio, y ellos lo van gestionando, y seguirlo y apoyarlo, que está ahí por redes y por YouTube. Muchísimas gracias, Patri. Y bueno, Quique, que ya sabéis, pero Quique, por favor, despídete y recuérdanos también todo lo que haces tú, porque yo ya me pierdo, porque tienes varias páginas por ahí. Cuéntanos, Quique, y muchísimas gracias también por acompañarnos. Bueno, venga, la automedalla. Bueno, tengo el blog, Mi Granito, donde ahora mismo lo tengo medio abandonado, desde septiembre, desde agosto, me parece que no publico nada, estoy con eso. Tengo el site donde voy colgando la normativa que va apareciendo, las tablas esas que se me ocurren de relaciones curriculares y de plantillas para poder hacer cosillas y eso. Y después tengo el sitio de Quique, es ese que me estoy refiriendo, y el segundo es el sitio de Quique Bis, que es donde voy colgando ya no tanto por comunidades autónomas ni nada de eso, sino va más por materias,
para si a alguien le interesa hacer una comparación, pues de cómo se trata la lengua castellana y literatura en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, Castilla-La Mancha. Pues entonces viene lengua castellana y literatura y vienen todas las comunidades autónomas puestas por ahí para poder echarle un vistazo si se quiere, en plan más o menos de lo que sería investigador. Y ya está. Bueno, sí, también en el site de Quique, el primero, el original, hay un apartado, no es solamente el ONLOE, aunque la mayor parte es el ONLOE, no solamente el ONLOE, sino que tiene también un apartadito sobre formación profesional, donde está colgada ya, no analizada, pero sí colgada, la Ley Orgánica Nueva de Formación Profesional. Está ahí también colocada por si a alguno le apetece o quiere tenerlo como referencia. Ahí está. A medida que vayan apareciendo nuevas normativas en formación profesional, pues se irán colocando también en ese site. Y ya está. Yo me despido hasta el miércoles, que voy a ser más pesado que la mar, pero en fin, me tienes que incrementar un poquito el sueldo, ¿eh? Eso no vale. Me estás agobiando con tanto trabajo. Por cierto, se me ha vuelto a cortar el space, qué raro. Sí, claro, sí, ya me lo imaginaba. Lo que decía Jaume, mi Twitter está abierto, cualquier cosilla que queráis. Bueno, pues intento contestar lo antes posible a las consultas. Si tardo un poquito más, me disculpáis porque es que no sabéis la cantidad de cosas que estoy contestando. Pero en fin, contesto a todo en la medida que puedo. Si tenéis alguna cosilla, si creéis que yo puedo echar una mano en algo o en alguna duda, pues nada, o bien por Twitter abierto o bien por mensaje directo, a vuestra disposición sin ningún problema. Y nos vemos el miércoles, en diferido nos vemos y en el chat nos hablamos, pero en directo. Y nada más. Muchísimas gracias a los cuatro. La verdad es que Profa, Jaume, Patrick, Quique, o sea, cualquiera de ellos es proponerles algo, te dicen que sí, siempre están ahí para responder a cualquier duda, así que de verdad, Claustro Virtual, tenemos mucha suerte de contar con los cuatro aquí con nosotros. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntársela a ellos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, a todos los que nos habéis mandado dudas a través del cuestionario. Patri, gracias. El otro día estuvo Quique allí en el chat, hoy está Patri aquí ayudando también como estuvo el otro día Quique. Profa, Mer, Jaume, Quique, muchísimas gracias, de verdad ha sido un auténtico placer y espero que tener la oportunidad de volver a contar con vosotros y creo que ya lo podemos dejar aquí, llevamos casi 2 horas. Muchísimas gracias a todos y seguimos en el hashtag de las charlas educativas. El miércoles, si queréis, nos vemos en el chat y la semana que viene Space, trastornos de neurodesarrollo, que viene para cortar tela también, así que un abrazo muy grande y hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.